Bueno, vamos a ir empezando. Arrastion, Gabon, danoi, eta ongi etorriak izan zaitezte iet Kunstaldera. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Soy Gaizka Zoazo, director del centro. Nada, simplemente hacer una breve intro. Retomamos actividad aquí en el Ágora, el punto de encuentro que pretende ser para la ciudad y para el sector, con una actividad que hemos organizado y que lidera hoy José Manuel Fernández, program líder de nuestro máster en diseño de interiores. Una mesa redonda que él va a presentaros ahora mismo en torno a un tema que tiene que ver con diseño, con espacios comerciales, con retail, en un momento en el que, bueno, desde los medios asistimos y nos cuentan que parece ser que en la ciudad, bueno, pues comercios ilustres parece ser que están abandonando la ciudad. Por otra parte, otro tipo de comercios a través de propuestas de diseño, bueno, yo creo que bastante valientes, como Abasotas, por ejemplo, que parece que acaba de montar el primer espacio para el consumo o el primer vending para el consumo de repostería de autor, digamos, que es una especie de propuesta completamente innovadora y parece que única en España. Es decir, bueno, parece que estamos en un momento como de crisis, pero parece que también a través del diseño reinventando posibilidades y trabajando desde la escuela. Bueno, el trabajo con el comercio ha sido una constante ya desde que estábamos en Irún, con asociaciones de comerciantes, también en el Casco Viejo, a través del proyecto Epidermis Comercial. Ha sido una preocupación desde la escuela y con nuestros estudiantes hemos reflexionado y trabajamos cada curso. Así que, bueno, nada más. Espero que sea una jornada de reflexión, fructífera y nada, os dejo con José, mi esker, así que nada, presentamos. Muy bien. Eskerrik asko, Gaizka, te dejo este tío. Vale, pues como decía... Se me oye bien, ¿verdad? Sí, como decía Gaizka, tenemos hoy la suerte de tener aquí tres ponentes excepcionales para hacer lo que queremos que sea una charla más o menos distendida, y aquí entráis también vosotros un poco, que es intentar que participéis, ¿eh? Hemos intentado evitar todo lo que sea... De hecho, había una máxima que era nada de PowerPoint, o sea, todo lo contrario a un PowerPoint, sino que intentemos que sea un diálogo sobre retail, sobre diseño, sobre estrategia, sobre fútbol, sobre lo que queráis, y que participéis lo más que podamos. Y tenemos hecho una especie de guión que la idea era reventarlo todo lo posible, pero bueno, tengo que tener como un guión para poder más o menos seguir. La charla va, como muy bien dice aquí, sobre espacios que venden, es decir, que Gaizka ha dicho una cosa que es como que, bueno, yo lidero en este caso, sí que hay que ser honesto y decir que es una cosa que nos propuso. Es decir, María y yo colaboramos como docentes en Barcelona, y ella me dijo, ¿tienes relación con IED Kunstal? Hay una cosa que me gustaría hacer, y nosotros encantados de mover, de hacer cosas, y sobre todo yo creo que una de las funciones importantes de la escuela es que se abra a la ciudad, ¿no? Estamos como un poco separados, pero intentar que se abra lo máximo posible. Entonces, bueno, ha sido simplemente mi labor hoy va a ser hacer un poco de maestro de ceremonias, intentar pues irles tirando un poco de la lengua de una manera un poco transversal, pero yo siempre digo que yo vengo a estas cosas a aprender mucho de gente que sabe mucho más que yo. ¿Vale? Entonces voy a empezar presentando a los ponentes de hoy. Bueno, primero me empiezo presentando yo, que llevo un rato hablando y todavía no me he presentado. Soy José Manuel Fernández, soy arquitecto e interiorista, como con dos facetas, una más como docente, como director de másters, tanto aquí con un máster especializado en espacios comerciales, hosteleros y de trabajo, y director de un máster en IE de Barcelona especializado en retail para alumnos en inglés. Por otro lado, mi faceta más profesional ha pasado por ser, como durante 20 años, director de interiorismo del estudio La Granja Design en Barcelona, y ahora fundador y director creativo de Estudio, que es como mi nuevo proyecto, que lo explicamos como un estudio de diseño especializado en escuchar, que creo que muchos diréis que es lo que yo también hago, y a veces es como complicado, ¿no? Escuchar a la gente que te tiene que decir cosas. Sigo con María Calis. María Calis.
Callís, María Callís. Llevo 20 años en Barcelona y cada vez hablo peor catalán. María Callís está especializada en la creación de conceptos de retail y es doctora, especializada en la creación de conceptos de retail desde 1996, desde la idea de negocio hasta su puesta en escena. A través de su empresa, mariacallis.com, ayuda a marcas a diferenciarse en un mercado globalizado, vinculando la estrategia con el diseño. Su experiencia abarca tanto proyectos multinacionales como de comercio local y para sectores muy diversos, desde el mundo del mobiliario o la moda hasta la construcción o las grandes superficies. No sé si quieres añadir algo a esto. No. Todo perfecto, vale. Gracias. Esto es lo peor, que presentar mal a alguien. Jesús Cao, siguiente ponente, es arquitecto con una trayectoria de más de 25 años construyendo experiencias y actualmente es socio fundador de Flow, donde dirige las áreas de diseño, arquitectura y construcción, que luego nos explicará un poco más qué es Flow y qué es lo que hacéis, pero no sé si quieres añadir también algo a tu presentación. No, básicamente se oye, ¿no? Sí. No sé si lo has encendido. A veces tardan un poquito. Ahora. No. A ver. No, creo que a veces tardan ¿Con un rato. Sí, este es. Vale. Intercambiamos. Bueno, eso. Flow, que es una empresa que, aunque trabaja a nivel nacional, es una empresa de aquí, de Bilbao, que fundamos mi socio Daniel y yo. Y eso, llevamos un montón de años trabajando en la construcción de experiencias. Aparte de eso, pues nada, tengo 2 hijos y soy hincha del Athletics. Muy bien. Lo más reseñable que Eso, puedo decir aparte de eso. No nos lo esperábamos. Vale. Miguel Cánovas, tercer ponente, arquitecto, MBA Business Strategy por la Universidad de Warwick, en UK, socio del estudio Cul-de-sac, que creo que todos conoceréis, especializado en gestión creativa y comercial para firmas de diseños globales, con experiencia internacional en el sector de desarrollo de negocios, con foco en la región EMEA. Su trabajo combina la pasión por el diseño con la capacidad de ofrecer soluciones únicas a marcas y clientes a través de propuestas de valor creativas y transformadoras. No sé si tú quieres añadir también algo más. Vale. Creo que sí, pero hay que darle como un puntito. Es que he cogido uno, pensaba que se acordaba un poco y lo he descolgado. Vale. Nada, gracias a todos por venir. Y nada, yo vengo de la estación de estudio Cul-de-sac. Somos un estudio eminentemente creativo que nació por y para el retail. Llevamos unos 22 años trabajando y venimos un poco con la premisa de que la creatividad para nosotros solo tiene sentido si tiene un enfoque a negocio. Entonces, hoy veréis que defenderemos cada una posición, entre que tenemos un punto en común. Nosotros veréis que somos muy, muy prácticos, incluso cuando el estudio puede dar una sensación externa de que somos muy de innovación, de originalidad. Todo lo que hacemos tiene una componente estratégica detrás de lo que veis. Muy bien, gracias, Miguel. Y tenemos que disculpar a Gaizka Mendicoechea, que iba a estar aquí hoy, pero no ha podido al final. Él era director de expansión en Expansú. Y con un largo trayectoria como director de expansión de marcas como Udon, Inditex, Desigual y L'Oreal. No sé si... Bueno, al final yo creo que es un poco lo que tiene ser director de expansión, que te expandes tanto que luego no llegas a los sitios, ¿no? Es un poco eso, su avión no ha llegado a tiempo y no puede estar aquí. Bueno, y también quería agradecer al patrocinador un poco que nos ayuda también con este evento y sobre todo con el gathering que veis después, que es la asociación EIDE Basque Design, que es la asociación que integra a las diseñadoras y diseñadores industriales gráficos de espacio, de servicio y estratégicos de Euskadi y Navarra, y de la cual esta escuela es también socio protector. Vale, pues empezamos un poco con la temática y, como decía muy bien Miguel, la idea va a ser un poco no vamos a hablar solo de diseño, a pesar de estar en una escuela de diseño, sino vamos a hablar del mundo real, ¿no? Que a veces los diseñadores estamos más en el mundo de las ideas, pues las ideas tienen que ser tangibles. Y hemos preparado un poco una secuencia, que como os decía, la idea es como romperla bastante, sobre cómo es realmente, ¿no? Cómo tendría que ser el proceso de generación del retail, desde la estrategia, quizás que lo va a explicar un poco más María, desde el escuchar la experiencia y el cliente, que en este caso
representado un poco más por Jesús, y desde una implementación, como bien ha dicho, con cara y ojos y con rentabilidad, ¿vale? Hablemos de la exposición. Yo quería empezar entonces con María y preguntarte, ¿no? Como experta en retail que eres, hay que decir que una de las mejores cosas, no sé si, bueno, es decir, solamente Jesús, y en este caso yo, pero somos arquitectos, diseñadores, el resto no tenéis tanto esta faceta de arquitecto. Tú sí que eres arquitecto también, ¿no? Vale, pues vale. Pero, bueno, La única rara soy yo. Exacto, pero María, soy exacto. mujer y soy muy mona. Bueno, exacto. Es experta en retail, pero no desde el mundo, desde el diseño, ¿no? Entonces, primero una cosa que es, ¿no? Explícanos, ¿qué es realmente lo que es para ti retail y cuál es tu visión del retail? Sí, a ver, yo creo que esta parte es muy importante. O sea, el título de la charla es Espacios que venden, no tiendas. Porque yo creo que lo primero que hay que entender es que el retail no define un estado de empresa que tiene tiendas, que evidentemente si traducimos la palabra, ¿no?, es comercio. Para mí es mucho más. O sea, el retail lo trabajamos nosotros, ¿no?, como una disciplina. Una disciplina de trabajo que lo que hace es gestionar los espacios, cualquier espacio, como un canal de comunicación. Este espacio puede ser una tienda, ¿no?, en la que una marca quiere comunicarse con el cliente, pero también se puede comunicar en muchos otros espacios, como puede ser un banco, como puede ser un hotel, como puede ser una escuela, ¿no?, en la que los clientes son los alumnos. Es decir, que hemos de extrapolar, y yo creo que esto es muy necesario porque el retail es una disciplina de trabajo muy poderosa que yo creo que lidera todo lo que es la comunicación. Es multidisciplinar, es muy compleja y hay un aprendizaje muy potente que tendríamos que aplicarlo en cualquier momento que queremos establecer un eje de comunicación. Por ejemplo, incluso en los espacios de trabajo, ¿no?, en los que la marca tiene que comunicarse con los trabajadores, hay que entender que es el primer cliente que tiene que tener una marca, ¿no? Si no enamoramos a los trabajadores que colaboran con nosotros, difícilmente vamos a enamorar a los que están fuera. Entonces, a mí me gusta entender esto, ¿no?, este concepto de una metodología que se puede aplicar en muchísimos entornos. Bueno, muy bien. Yo creo que empezamos muy bien porque hemos como que desmontado la idea, ¿no?, que tenemos un poco de retail, que a veces usamos estas palabras como anglosajonas que luego no sabemos muy bien ni lo que significa, ¿no? Y entonces todo el mundo entiende como retail como pues tienda, vender, ¿no? Entonces creo que está muy bien esta idea de empezar como un poco desmontándolo. Y quería seguir un poco en la idea de lo que vamos a hablar, ¿no? Es decir, punto de partida. ¿Qué importancia tiene la estrategia en esta idea tuya del retail? Para entender esto, yo creo que hay que... Ah, vale, gracias. Sí, porque hace una cosa rara. Como eco. Gracias. Para entender el papel de la estrategia, yo creo que hay que entender, bueno, si hablamos de comunicación, ¿no?, ¿cuál es la herramienta de la comunicación, ¿no? Y la herramienta de la comunicación es la que nos enseñaron a todos en el colegio. Igual con 6 años que vino la profesora y dijo, hoy vamos a hablar de comunicación. ¿No? Bueno, pues es emisor, mensaje, receptor, canal y código. Entonces, el empresario en este caso, el emisor, tiene algo que decirle al cliente. Entonces, este algo que decirle es lo que llamamos la propuesta de valor, que implica un compromiso por parte de la empresa hacia su cliente. Entonces, el objetivo del diseño es asegurarnos de que este mensaje llega al cliente. Y además no es un mensaje en plan, hola, ¿qué tal? Quiero vender calcetines, sino que hay un compromiso detrás, un compromiso que va más allá de la venta de un calcetín. Confort, etcétera, etcétera. Y entonces aquí hay que aterrizarlo en una serie de estrategias que luego el diseñador tiene que asegurarse de que las sabe aterrizar en un espacio y las sabe comunicar. O sea, una marca que contrata diseño pero no ha trabajado previamente la estrategia, de alguna manera está tirando el dinero. Está haciendo fuegos artificiales, claro, que funcionarán muy bien el día de la apertura, pero que luego no va a funcionar, ¿no? Y al revés, una empresa que desarrolla un gran plan estratégico y luego no contrata un buen equipo de diseñadores, también pierde tiempo y dinero porque lo que quiere comunicar no se va a enterar nadie, entonces no va a vender.
Entonces, el diseño sin estrategia no tiene ningún sentido. Claro. Y ahora, hablando, quería justo enlazar con esto del diseño, pero antes has hablado algo como de la marca, digamos un poco el branding, es decir, ¿cómo entra el marketing aquí en este proceso también? Es decir, ¿es lo mismo, es lo que tú puedes hacer? ¿Es otra cosa diferente? ¿Te apoyas? Es decir, ¿cómo crees que entra el tema del marketing? O lo que consideramos también, ¿no? Igual hay que desmontar también lo que consideramos como marketing. Pero... Sí, o sea, cuando hablo de estrategia no me refiero al marketing. El marketing es una herramienta también de comunicación. Aquí es un terreno un poco complicado de entender, ¿eh? Pero cuando estamos hablando realmente de estrategia, nos referimos parte del modelo de negocio de la empresa. O sea, va más allá, mucho más allá que el marketing. Que la marca en sí misma. Sí, y luego es que digo que es un terreno pantanoso, porque si aquí preguntamos lo que cada uno de nosotros entendemos por marketing, igual llegamos a las manos, ¿no? Entonces, dentro del contexto del retail, yo el marketing también lo entiendo como una disciplina que gestiona la comunicación, pero en vez de gestionar los espacios, utiliza canales de mass media. La radio, la televisión, o sea, es una herramienta muy de comunicación dentro de la disciplina del retail. Porque la estrategia dentro de una empresa que gestiona puntos de venta o espacios que quiere utilizarlos como canales de comunicación, la define el retail. Entonces el retail tiene un desarrollo estratégico que va muchísimo más allá del marketing que, por ejemplo, trabaja una industria. El marketing de una industria son las 4 Ps, ¿no? Producto, precio, servicio, comunicación y promoción. Dentro del retail marketing, estas estrategias se multiplican por más. O sea, hay muchas estrategias vinculadas al contenido que tenemos que tener en cuenta, que tiene que aterrizar en el espacio. Hablamos de producto, hablamos de información, hablamos de precios, hablamos de servicios, hablamos de muchas cosas. Y luego hay otra parte de estrategias que hacen referencia a cómo queremos que se establezcan relaciones dentro de este espacio, cómo quiero que el cliente se relacione con el equipo de ventas, el equipo de ventas con el mobiliario, el cliente con el espacio. O sea, trabajamos con una variable de estrategias que no se contemplan en el marketing tradicional que viene del mundo de la industria, donde no trabajaba con espacios sino con productos, ¿no? Entonces es una perspectiva un poco diferente. Claro. Y luego hay otra cosa muy importante, que me podéis interrumpir, porque yo aquí cojo el micrófono y no lo suelto. Pero en el retail hay una parte que a nivel estratégico es crucial, que es que nosotros abrimos la persiana cada día. Claro. Y el reto con el cliente es que tenemos que conseguir generar expectativas. Entonces, en el ámbito estratégico del retail marketing, ¿no? Hay una parte de estrategias que son estructurales, que establecen el ADN de la marca, cosas que no van a cambiar, pero luego tenemos que trabajar una variable de estrategias que nos permitan sorprender al cliente constantemente, ¿no? con una periodicidad cada vez más corta. ¿Y cómo crees que antes has hablado como de, ¿no? No sirve el diseño si no hay estrategia, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene también el diseño y cómo se une con esta estrategia? No sé si es algo que posiblemente veremos luego también, con Jesús, pero sí, o sea, como decía, ¿no? O sea, si tú tienes clarísimo lo que quieres hacer como empresario, pero luego el diseño no le das importancia, es que el cliente no va a entender nada. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando tú entras en IED, esto es un espacio. Y aquí, sin que, por ejemplo, Susana nos haya hecho el tour, cuando tú entras, este espacio ya te está explicando mucho de la metodología que se está utilizando para formar a los alumnos, de la filosofía de trabajo. Está contemplando muchísimas variables, ¿no? Entonces, el espacio ya está comunicando sin que haya una persona que te lo tenga que decir. O sea, si una tienda o un espacio lo hemos de entender como un canal de comunicación, entonces, como consecuencia, lo que hemos de entender en primer lugar es que un cliente lo que hace cuando entra en una tienda o lo que hace cuando entra en IED o lo que hace cuando entra en un hotel es leer. Entonces, está intentando interpretar cómo interactuar con ese espacio. Entonces, evidentemente, dentro del espacio, lo que más comunica es el equipo de ventas, es la persona. Somos los que tenemos, yo creo que más que ChatGPT, ¿no? La capacidad de comunicarnos de una manera mucho más intensa, rica y profunda.
Pero la tienda tiene que reforzar esa comunicación. Si pensamos que toda la comunicación va a recaer sobre el staff, vamos mal. Porque es imposible, por muchísimas razones, ¿no? Bueno, y por suerte a veces no solo cae en el staff, ¿no? Porque si Sí. no estaríamos... Entonces, un rol importantísimo del diseño, como seguramente vais a puntualizar vosotros, es que tiene que vender. Y vender quiere decir que hay que comunicar, ¿no? Si tú comunicas mal, vas a vender cero, ¿no? Entonces, la esencia de la venta es la comunicación. Entonces, el reto del buen diseño es comunicar no lo que nosotros queremos como diseñadores, sino lo que el empresario quiere comunicar. Y eso es la estrategia. Entonces, un buen diseñador tiene que entender lo que es la estrategia y un buen empresario tiene que saber algo de diseño. Que ahora el desierto nos lo encontramos en los dos lados. Ya. O sea, tenemos muchos diseñadores que no han estudiado nada de estrategia y tenemos todos los empresarios que no se han formado nada en el ámbito del diseño. Bueno, por eso existe la colaboración también, Exacto. ¿no? Que es cada uno un poco especialista Sí. en lo suyo y irnos ayudando, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Eso que has explicado de que los espacios entran y te hablan y los entienden. Y eso le explico siempre a mis alumnos, ¿no? Da igual, o sea, necesitas como un concepto, en este caso no sería tanto un concepto, sería una estrategia, sería un storytelling, sería algo, pero lo importante es que tú como usuario de ese espacio, y esto lo decía mucho Ilse Crawford en un programa que tiene maravilloso en Netflix que habla de esto, que dice que tú vivas ese espacio y te transmita como si estuviese allí de toda la vida cuando todo ha sido orquestado para que pase eso, ¿no? Yo creo que esto es como lo interesante del diseño y la estrategia y todo esto que hay detrás. Y hay una parte también que no sé hasta qué punto toca o no, que yo soy como... A mí me gusta mucho analizar esta parte, que es la parte como emotiva, ¿no? Es decir, llegamos mucho más desde la parte emocional del usuario final, o es más fácil llegar desde ahí o no. No, porque al final yo creo que, a mí, en mi experiencia, cuando tú te quedas con algo es porque algo ha conectado y conectas casi siempre con la emoción, ¿no? Luego está el uso, la funcionalidad, pero ¿puede ser? A ver, sí. Sí y no, ¿vale? O sea, yo creo que la razón tiene que estar por encima de la emoción, porque si no estamos en el terreno del neuromarketing, que es intentar dirigir a una persona sin que utilice la cabeza. Entonces, a mí este tipo de relación no me gusta. Entonces, a mí las emociones me gusta supeditarlas al entendimiento, a lo que es la comprensión, para no engañar. O sea, yo quiero que tú te enamores de mí, ¿no? Conociendo mis defectos y mis virtudes. Luego no me cuentes tú, ¿sabes? No, es verdad. Ya te lo dije, ¿no? Entonces, yo creo que las marcas tienen que ser honestas. El discurso del neuromarketing, así en sí mismo, a mí no me gusta. Dicho esto, dentro del diseño en retail, a mí me gusta diferenciar dos tipos de códigos. Los códigos que nos ayudan a construir la caja escénica y los códigos que nos ayudan a construir los procesos de compra. Entonces, en la caja escénica sí que tenemos que enamorar mucho al cliente, porque es como, ¿no? Te enamoras de que, no sé, yo me enamoro de tu barba, ¿sabes? O sea, todavía no te conozco, entonces tengo que enamorarme de algo. Entonces hay que entrar en la fase de enamoramiento. Entonces hay que conseguir enamorar al que nos interesa, llamar la atención de nuestro target. Hay que conseguir que recuerde algo de mí. Claro, si es que no me acuerdo cómo en esa tienda, vamos mal, ¿no? O sea, algo de mí tiene... Entonces, he de pegar algún cañonazo, ¿no? No sé, esa melena, alguna cosa. Y luego tengo que hacer que sea fácil para esta persona hablar de mí, hablar de mi marca. Entonces, estos son objetivos muy emocionales. Pero sobre todo con la caja escénica, tengo que asegurarme de que entienda qué es lo que yo pretendo conseguir. O sea, tiene que tener claro cuáles son las razones por las que me tiene que comprar. Y esto es muy racional. Y para mí esto es lo primero. Tiene que saber quién soy, qué le ofrezco, por qué se lo ofrezco. Y luego, los códigos que utilizamos para construir el proceso de compra, que es acompañar al cliente a lo largo del circuito de la tienda, si hablamos de una tienda, o a lo largo del circuito de un hotel, ¿no? Desde que entra hasta que sale, yo tengo que conseguir varios objetivos. Primero, que esté el máximo tiempo posible, pero no porque pierda el tiempo, sino porque le interesa. Entonces aquí hay emoción, pero también razón, ¿no? Tengo que conseguir que circule por el máximo espacio y ponerlo en contacto con el mayor número de secciones posibles, porque esto aumentará la probabilidad de ventas.
aquí juegan muchos códigos, pero yo tengo que conseguir que lo haga de forma también emocionalmente, pero también porque le interesa saber lo que viene a continuación, ¿no? Y luego tengo que conseguir que cuando está tomando la decisión de compra dispone de toda la información que necesita para tomar una buena decisión y que además que confía que haya tomado una buena decisión, o sea, que no se siente engañado, porque será la única manera de conseguir que vuelva a la tienda. Porque si vuelve a casa con remordimientos, es decir, ostras, la ha vuelto a pifiar, ¿no? O sea, Te interrumpo un segundo. Al hilo del que comentabais de los espacios que emocionan, no es una tienda que emociona, yo creo que es cuando estás diseñando, cuando estás planificando desde la misma empresa, no sé si me oye bien, desde la misma empresa, cuando estás planificando, tienes que ser consciente de que no todos tus puntos de venta, tu punto de interacción con el usuario, con el cliente, van a tener la misma capacidad de captación o de generar emociones o de generar transacción. Entonces, dentro de tu rollout, tú vas a tener unos elementos que llamamos flagship, o que llamamos, transmisión de marca, y luego unos elementos de transacción pura y dura que te van a compensar ese modelo de negocio, te van a equilibrar. Entonces, vas a poder jugar con distintas inversiones, distintos objetivos. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice María. Pero cuando somos prácticos, o sea, los que somos diseñadores o los que estáis, todos entiendo que tenemos algún tipo de interés creativo porque estamos aquí, entendemos que hay que jugar, también hay que ser conscientes de que no en todas las oportunidades va a tener el mismo poder de interacción o de transmisión. Entonces, lo vemos en grandes marcas, o sea, lo vemos sobre todo en el lujo, en el hiperlujo lo estamos viendo, o sea, estamos viendo un Hermès, un Louis Vuitton que están apostando a elementos puramente aspiracionales para luego transaccionar en otro sitio. Y lo vemos, lógicamente, en el mass market, con un Bershka, o lo estamos viendo en Primark. Ellos mismos están siendo capaces de modular y saber dónde van a jugar más al impacto y más a la transacción. Sí, exactamente. O sea, de hecho, además todo esto se modula muy diferente si estás haciendo una tienda de mass market con un producto de muy bajo valor añadido, ¿no? O estás trabajando con una marca que apuesta por un valor añadido de producto. Entonces, cuanto más valor añadido, más juegan los dos elementos de emoción y racionalidad. Cuanto menos valor añadido tengo que comunicar, más vas a jugar con el neuromarketing, ¿no? Y más vas a ir a venderle la moto, porque no hay nada otra cosa que venderle, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el mass market nos conduce a un retail muy emocional, ¿no? Y creo que lo hemos comentado hoy, estábamos haciendo debate espontáneo en la comida, o sea, al final salen los mismos referentes siempre. Estamos viendo como, por ejemplo, Yves Saint Laurent se está yendo a tiendas flagship que están siendo hiper neutras, donde solo el producto habla, y Balenciaga casi está yendo a un espacio neutro, nivel subterráneo, en el que solo quiere que el producto comunique. Sin embargo, tú entras a un Lefties y es un espectáculo absoluto, o sea, es multimedia, es impacto, es arcade, es experiencia acelerada, porque tienes que compensar la poca propuesta de valor que realmente tiene el producto. O sea, cuando el producto habla poco, la tienda tiene que hablar de algún motivo. Claro. Se está produciendo esa contraposición al final. O sea, la tienda o el punto de venta viene a compensar la falta de propuesta de la marca. Realmente. Y esto es un ejemplo excelente para entender la importancia de la estrategia que pauta el diseño. O sea, es la estrategia la que te dice cómo has de diseñar la tienda. Y es un buen detector de cuando no se hacen diseños desde la estrategia. Porque a veces lo que vemos es que hay una mímesis formal en el que hay marcas que lo que hacen es coger como referencia cosas que se han hecho en otras marcas que para ellas son aspiracionales y lo único que hacen es replicar la forma sin que detrás haya esa estrategia, esa conexión con el cliente por parte de la marca o toda la experiencia que sujeta lo que luego hace que el negocio vaya a funcionar. Muy bien. Yo creo que, no sé, María, si hay algo. Yo quería un poco, si puedes, como focalizar cuáles serían como los puntos principales, ¿no? en esta estrategia, un poco como resumen de esta parte. No sé si podrías. Vale, pues lo primero es que hemos de entender el retail marketing como una disciplina de trabajo, que la hemos de aplicar a cualquier espacio en el que queremos interactuar con el cliente, incluso en los espacios de trabajo. La marca empieza allí. Segundo mensaje muy importante es que la estrategia sin diseño no sirve para nada y que el diseño sin estrategia es tirar el dinero, que pasa mucho, las dos cosas pasan mucho. Y tercero, que hay muchísimas herramientas, muchas herramientas a nivel estratégico y a nivel de diseño para gestionar un negocio, ¿no? Y hacerlo rentable y hacerlo interesante para el cliente y interesante para el empresario económicamente. Pero hay que conocerlas y hay que formarse y hay que educarse en esto, ¿no?
y en esto hay mucho que hacer todavía. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, María. Yo creo que luego, la idea es que luego, después de las intervenciones un poco más personales de cada ponente, la idea sería hacer un poco debate también, ¿no? Y tratar otros temas quizás más transversales del retail. Y también yo creo que hay una cosa que luego me interesa y que podemos hablar, que es... Hemos hablado, y Miguel ha nombrado como grandes marcas, ¿no? Pero luego hay el retailer, ¿no? Es decir, el señor que quiere montar, señora que quiere montar su pequeña empresa, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Vale, pues Jesús, yo creo que quizás igual deberías explicar un poco más, ¿no? Lo que hacéis en Flow, que creo que es muy interesante, y luego ya empezamos un poco como con tus preguntas más. Nosotros lo que ponemos en el centro de nuestra manera de diseñar es precisamente el diseño de la experiencia de cliente. Bueno, de la experiencia de usuario, de la experiencia de cliente, de la experiencia de empleado, de la experiencia de todo lo que supone crear espacios donde se puedan desarrollar esas experiencias. Nosotros hacemos este enfoque porque creemos que tiene dos cosas que a veces se dividen demasiado, ¿no? Que es, por una parte, ser creativos, pero otra parte ser metodológicos. La creatividad creemos que no tiene que ser improvisación, y la metodología lo que no tiene que ser es previsible tampoco. Los resultados pueden ser inesperados siempre que se esté desarrollando de la manera adecuada. Nosotros cuando hablamos de diseñar, hablamos de resolver problemas, de dar respuesta a desafíos. Y todos esos problemas y esos desafíos lo que tienen que tener claros es cuáles son los objetivos. Cuando se empieza en un trabajo de diseño tenemos que tener claro cuál es el objetivo que queremos conseguir. En este caso, cuando hablamos de retail o hablamos de experiencia de cliente, están por una parte los objetivos del negocio, de la marca, que pueden ser objetivos que van más allá de la venta, como antes comentaba María. Pueden ser objetivos de posicionamiento, de crear relaciones, de moverte hacia un mercado que hasta ahora no has estado trabajando. Y luego están los objetivos que tiene el propio usuario, el propio cliente, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas? Expectativas que son racionales y emocionales. O sea, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus deseos, pero también las negativas, cuáles son tus dudas, cuáles son tus miedos. Y teniendo claro cuáles son los objetivos de la marca, cuáles son los objetivos de esos clientes y de esos usuarios, lo que nosotros intentamos cuando trabajamos es precisamente en conseguir ir definiendo cuáles son todos esos puntos de contacto que hay entre la marca y el cliente. Tenemos en cuenta incluso los que trascienden el espacio que trabajamos. Queremos saber qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que va a pasar después cuando lo deje, para saber precisamente qué tiene de importante lo que sucede en el espacio que estamos diseñando, para que en cada uno de esos momentos identifiquemos qué es lo que esperamos que vaya a suceder desde la perspectiva del cliente, cuál es su expectativa, porque lo que siempre intentamos conseguir es que un gap que suele darse entre lo que la marca quiere conseguir y lo que el cliente está obteniendo, pues intentar minimizarlo. Como decía antes Miguel, no puedes conseguir un wow todo el rato, porque eso es imposible de mantener, y porque también hacer que ese pequeño tío vivo emocional hace que sea mucho más interesante la experiencia. Y también es importante, en el enfoque de diseño que tenemos, es ser coherentes y consistentes con los recursos disponibles. Por una parte, los recursos del propio negocio. Hay muchas veces que en ese proceso inicial de intentar plantear una experiencia que sea atractiva, que sea interesante para el cliente, se diseñan unas experiencias que luego no van a ser sostenibles. Hay el espacio y los objetos que lo configuran son una parte de los soportes que van a dar esa experiencia, pero hay otros soportes que son las personas, claro. Otros soportes que son los modelos de atención, que son claves a la hora de que el negocio sea sostenible. Si yo, para que algo se dé, necesito que haya 10 personas por turno en cada pequeña parte de la tienda y mi modelo de negocio no lo sostiene, no tiene sentido que yo plantee eso. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los recursos de la marca o de la empresa, y luego están los recursos del cliente, el esfuerzo que le pedimos. Hay una parte importante en la experiencia que nosotros siempre tenemos muy en cuenta, que es la fricción. Cuánta fricción existe en cada uno de los pasos de un punto al siguiente, porque vamos a hacer esa fricción. Yo agradezco mucho a todos que habéis venido hasta aquí, porque hoy por hoy acercarse hasta este espacio, oye, tiene su mérito, ¿no? Estamos todavía en un espacio urbano que está en desarrollo, rodeado de obras por todas partes, en la que nos cuesta mucho incluso saber por dónde tenemos que entrar, con lo cual esa parte de atracción hemos conseguido entre todos crearos una expectativa
que esperemos que luego esté a la altura, porque si hemos creado una expectativa muy alta y luego lo que obtenéis aquí pues no está a la altura de lo que os habíamos prometido, pues la decepción también va a ser mayor, ¿no? Entonces, los recursos que pone la empresa, los recursos que pone el cliente, hay que tenerlos en cuenta para que luego lo que sucede esté a la altura. Y luego también es importante que intentar cuantificarlo en la medida de lo posible. Los de empresas son más fáciles, sobre todo lo que tiene que ver con las ventas. Claro. Traducirlo en ventas es más fácil, o en tráfico, o en alguno de esos indicadores. También intentar introducir indicadores en lo que tiene que ver con la percepción de la experiencia por parte del cliente. Porque un diseño que funciona es el diseño que cumple los objetivos que se había propuesto. Entonces intentamos también escapar de... Cuando empezamos a transitar hacia este mundo del B2B, de trabajar para empresas, de trabajar para profesionales, partía de una cierta frustración de que la valoración del diseño fuera siempre muy subjetiva, del me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta, pues bueno, cada uno tiene un gusto y no pasa nada, ¿no? Pero si estoy ayudando a una empresa a conseguir sus objetivos, luego es más fácil cuantificar si hemos fijado esos objetivos y lo estamos consiguiendo, ¿no? Y aquí yo te quería preguntar, ¿cómo, o sea, qué técnicas, porque yo me pongo en la piel, ¿no? de arquitecto, interiorista o incluso el propio empresario que de repente dice, bueno, voy a diseñar un espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo toda esta información? A veces uno de los grandes problemas es que el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Y entonces, ¿cómo le saco esa información? ¿Cómo la ordeno? Es decir, ¿qué técnicas o qué elementos, qué procesos podéis utilizar para tener toda esta información y cómo saber usarla luego, ¿no? Sí, nosotros depende sobre todo de dos factores. Hay un factor importante que es cuál es la cultura organizacional de esa empresa. Es decir, cada empresa, antes lo hablábamos, ¿no? Cada empresa tiene una estructura que muchas veces tiene que ver con su propia historia. Una empresa que ha nacido muy desde el marketing, una empresa que ha nacido muy desde las operaciones y desde las ventas. Entonces, en función de cuál sea esa estructura, es fácil que quizá tengan muy desarrollado todo lo que tiene que ver con branding, identidad, y lo que hay que intentar entender es cómo se relaciona eso con la parte más operacional. Hay veces que viene más desde la parte de las ventas y lo que hay que hacer es intentar hacer preguntas que intenten elevarlo hacia algo que tiene que ver más con la relación con los clientes. Y luego también el otro factor que es muy importante es muy diferente cuando nosotros, por ejemplo, creamos un concepto para una marca que todavía no lo tiene, que es la primera vez que va a desarrollar un espacio, un punto de venta, que cuando ya existe. Cuando ya existe, generalmente lo que solemos hacer es un trabajo muy intenso sobre, partiendo de lo que existe, qué entendemos que tenemos que cambiar. Es decir, si tienes unos objetivos claros, ese trabajo de diseño estratégico que se ha hecho antes, qué es lo que está sucediendo hoy en día para que no alcancemos esos objetivos que nos estamos marcando, tanto desde el punto de vista de los objetivos que tiene la empresa como de la propia experiencia que está teniendo el cliente, para identificar esos puntos en los que hay que hacer esos ajustes. Nosotros trabajamos mucho en esa digamos, que dinámica de puntos de contacto. Pues quizá lo que pasa es que falten o sobren puntos de contacto, o haya que hacer que digamos, que la relación entre ellos sea diferente, o que en esos puntos de contacto haya que mejorar la manera en la que se da la experiencia, que los soportes sean distintos. Claro. Como decía antes María, lo peor que te puede pasar, o una de las cosas que nosotros siempre trabajamos mucho, es cuando entras en un lugar y no sabes cómo funciona. Claro. Tienes que conseguir que funcione. Hay veces que el propio espacio es autoexplicativo, funciona muy bien, otras veces en los que tienes que hacer un esfuerzo de comunicación a nivel de mensajes, del mensaje de tipo que sea, o que son las personas, tiene que haber un host, tiene que haber alguien que facilite esa primera entrada. Entonces, el hacer un trabajo de preguntar mucho, de entender bien cómo funciona y de entender también sobre todo los porqués. Generalmente lo que más suele remover cuando trabajamos con las empresas son los porqués. Hay muchas que se hacen, ¿por qué se hace esto? Pues porque siempre se ha hecho así. Pues intentar ir a esos porqués, profundizar en los porqués, porque cuando consigues llegar a la última esencia de por qué se está haciendo algo, es cuando lo que se va a diseñar tiene sentido o deja de tenerlo. Claro. Y iría ahora a la otra parte, es decir, hemos explicado como qué datos o qué es lo que tenemos que recopilar para poder hacer, y es cómo sabemos que el diseño que hemos hecho es bueno o no. Es decir, que hemos diseñado un buen espacio o la mejor tienda posible, ¿no? que podíamos hacer. Aquí hay una parte que creo que es importante, que es cuando las empresas precisamente tienen una cierta estructura departamental y hay
diferentes objetivos que hay que aunar, es importante tenerlos en cuenta desde el principio, porque si no es más fácil que vayamos a dejarnos aspectos que luego vayan a ser importantes, que no sea el impulso de un solo departamento, porque probablemente haya objetivos de esos cuantificables que nos estemos dejando fuera. Nosotros, digamos que nuestra manera de trabajar, nosotros creamos conceptos, los adaptamos y los implementamos. Estamos en todo el proceso y generalmente lo que solemos hacer es un reajuste continuo. Luego hablará más Miguel de esa parte, pero sobre todo tiene que ver con que es prácticamente imposible acertar al 100% desde el principio. Lo que hay que tener es las escuchas bien abiertas, el hacer partícipe también a todo el equipo de la tienda. Nosotros también una cosa que intentamos hacer es cuando hay un nuevo concepto que se pone en marcha, es intentar explicárselo a todo el mundo. Porque hay veces que también ha pasado que hay conceptos que se han creado desde digamos que desde unos niveles de la organización, pero que luego cuesta que aterricen hacia abajo. Y al final, si alguien no entiende por qué es importante una parte, uno de los componentes de esa experiencia, por qué es importante que esta cartelería esté renovada, por qué es importante que el probador esté de esta manera, por qué es importante que yo reciba de esta forma, lo que va a pasar es que hemos creado toda una experiencia que se cae por el eslabón más débil, que es un eslabón que no está suficientemente informado. Entonces, sí. Sí, Interrumpo un segundo, María, antes que se me olvide. ¿Sabías? A lo que estábamos, justo lo que estáis comentando, yo creo que nosotros lo vimos en el día a día, yo creo que todos los de aquí lo vivimos o lo viviréis los que estáis estudiando. O sea, una de las grandes fricciones con el cliente siempre es llegar a un acuerdo sobre cuáles van a ser los medidores de éxito del diseño del proyecto. Y suele ser el punto clave en el proyecto. Depende de a qué nivel de interacción dentro de la cadena, de la pirámide de la empresa, interacciones, los medidores son distintos. Entonces, si te vas a CEO, dirección general, suelen ser más estratégicos, más medio-largo plazo, considerando también otros criterios financieros. Si te bajas a nivel financiero, te va a medir proyecto a proyecto seguramente, que es totalmente injusto, porque te va a medir a ROI, a retorno sobre inversión, a punto de venta, cuando no es justo, porque hay un intangible de marca y un valor añadido que tu espacio está aportando a la marca. O sea, te está valorando el 30, el 40 o el 50% de lo que tu trabajo está aportando. Si te vas a expansión, normalmente es tanta apertura por año y a tanto tiene que dar tiempo, ¿no? Claro. Y tanto dinero tengo. Entonces es pura mecánica. Y si te vas a marketing, comunicación, quizás te lo va a vender totalmente por otro sitio, que es cuánto consigo yo comunicar, cuánto mensaje consigo transmitir en el menor tiempo posible dentro de mi punto. Entonces, la experiencia nuestra, trabajamos entre 70 y 90 proyectos al año. La experiencia nuestra nos dice que incluso cuando intentamos marcar unos criterios y validarlos con el cliente y estás de acuerdo en qué criterios son, los criterios se deforman siempre. Claro. Se deforman. Porque al final pasa muchos filtros dentro de los mismos departamentos. Cuando trabajas en horizontal dentro de la cadena de valor, tu diseño afecta a la cadena de valor. O sea, logística interna, operaciones, logística externa, marketing y comercial y servicios. Lo que tú haces afecta a todos. Entonces, cada uno va a tener un medidor propio. ¿Cómo personalmente nosotros entendemos el éxito? Nosotros lo queremos medir siempre como un ciclo evolutivo, que creo que en eso estamos muy de acuerdo. Creemos que nuestro diseño, el siguiente diseño siempre será el mejor. Entonces será una continua evolución en la que apreciaremos si ese camino es el correcto o no, pero no lo va a pedir, nunca lo vas a poder medir proyecto a proyecto. Quizá lo puedes medir puntualmente porque un punto de venta tenga, o sea, un impacto sobremanera, pero siempre es puntual. O sea, el usuario se acostumbra muy rápido y demanda. Entonces, siempre pedimos nosotros personalmente, siempre pedimos que nos valoren el ciclo completo. O sea, Claro. ¿dónde está tu marca ahora? ¿Dónde va a estar dentro de 5 años? Pero nunca por proyecto. No sé si estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Y luego quería añadir que los proyectos de retail son muy complejos, ya sea los hagas por una gran empresa o los hagas por una empresa familiar o un Claro. comercio local. Y siempre hay que entenderlos como un trabajo en equipo. Entonces, no hay un buen o mal diseño en plan es culpa del diseño. O sea, siempre hay una Claro. parte implicada que es la estrategia. Entonces, evidentemente hay errores que son de diseño puro, yo qué sé, si se ha elegido un material pues que tiene un mal envejecimiento para el uso que se le da, ¿no? Pero incluso en ese caso puede ser que es que el empresario no le dio la información de que en Ya. esa zona de la tienda Exacto. iba a haber mucha circulación y mucho desgaste por parte del cliente, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo 100% en el que si algo no funciona, todos han de hacer el ejercicio de a ver en qué me he equivocado yo, ¿no? No en plan, es que el diseño, o sea que, a ver, vamos a ver, ¿no? Porque al final un buen diseño de tienda es aquel en el que nadie sabe de quién fue la idea.
O sea, que dices, a ver, ¿esto lo propuse yo o fue la derivación de qué? ¿No? Porque puede intervenir un merchant, un visual, escaparatismo, interiorismo, arquitectura, estrategia, tecnología, branding. Claro. Entonces dices, bueno, a ver, ¿de quién es culpa? ¿No? Pues a lo mejor ha sido de todos. Entonces yo creo que hay que mirarlos con mucho cariño porque no son proyectos fáciles. Y no se puede hacer, yo creo que la gracia, y por esto el tema, no se puede hacer una barrera de estrategia y diseño, claro, sino que es un ensamblaje, o sea, desde el mismo momento en que yo estoy pensando en el modelo de negocio y en la propuesta de valor, allí ya está interviniendo el diseño. Y en las empresas que realmente lo tienen muy presente, se nota en la tienda. Claro. Se nota mucho. Yo creo que ahí vamos a lo que hablábamos antes, ¿no? También de la comunicación, pero la comunicación interna, es decir, cómo conseguimos toda esta información para que nadie, de alguna manera, para que todo el mundo ponga lo mejor, pero también no por desconocimiento, ¿no? de algunas cosas. Sí, Yo creo que hace falta colaborativo. Franqueza por todas partes. Es decir, Exacto. Nosotros cuando hemos trabajado en proyectos al que hemos puesto todos mucha energía y creo que mucho trabajo, y luego ves que no han funcionado bien, generalmente ha sido porque había no había verdaderamente una sostenibilidad del esfuerzo a lo largo del tiempo. Es decir, cuando puedes invertir cientos de miles de euros en un espacio y que luego no se sostenga simplemente porque es que hace falta pues unos contenidos tecnológicos, hace falta un personal cualificado que no se estaban teniendo en cuenta, no se estaban siendo honestos con ellos mismos a la hora de entender que esa apuesta había que sostenerla. No simplemente hace falta diseñar una experiencia, concebir una experiencia, diseñar un espacio que la contenga, sino que luego hay que darle un desarrollo. Al final, los espacios son contenedores de interacciones humanas. Y esas interacciones humanas luego se tienen que desarrollar y que estén a la altura de lo que se está prometiendo. Si no, es mucho peor. Es muchísimo peor el hacer una promesa que no se va a poder sostener que no hacerla. Porque la decepción, digamos que la rotura de confianza entre la marca y el cliente es enorme y eso luego es mucho más difícil de recuperar. Vale, perfecto. Pues yo creo que, no sé si quieres tú añadir alguna cosa, Jesús. Yo creo que en principio tu punto. No, y yo casi dando ya pie hacia lo que puede comentar Miguel, sobre todo es hacer hincapié en lo que estaba diciendo, que es tenemos que entender que estos proyectos, cuando verdaderamente son ambiciosos y se quieren dar cambios estratégicos, son proyectos que hay que sostener en el tiempo. Claro. Y hay que tener ese músculo financiero, hay que tener esa apuesta estratégica y saber que generalmente estamos trabajando digamos que en resultados que se apoyan sobre los anteriores. Es fundamental porque si no es un wow, es un fuego artificial que se enciende rápido, llama la atención, claro, se apaga y ya desaparece. Vale, pues pasando ahora a Miguel, a mí me gustó, pero cuando organizamos un poco la sesión de hoy para ver un poco por dónde teníamos que ir, Miguel dijo, yo quiero dar caña. O sea, a mí lo que me apetece es venir a dar caña. Entonces, queremos que vengas a dar caña. Entonces, él lo que quería hablar un poco es, ¿no? Es decir, cómo a veces, cómo se genera esta tensión, ¿no? Esta lucha entre la propuesta de diseño, unos determinados costes, y el aterrizarlo, ¿no? Que es un modelo de negocio rentable, ¿no? Yo le he llamado la lucha entre el diseño y el presupuesto, ¿no? Podía ir un poco por ahí. Creo que cuando hablaba de dar caña sobre todo a Gaizka, la persona que no ha podido venir. Ah, ¿no? Muy bien, pues creo igual no ha venido por eso. Ha venido la sangre, ¿no? Y ha preferido no venir por eso. O sea, nosotros, en el día a día, yo creo que los que estamos en el diseño, todos los que estamos en el diseño en cualquier esfera, tenemos una tensión continua con la medición de tus resultados y con los presupuestos que el cliente estima y con lo que de verdad debería ser. Entonces, nosotros particularmente en el retail lo que vivimos es que hay una desconexión gigante entre el modelo estratégico, el modelo financiero, el modelo de expansión y lo que te llega a ti, el input que te llega. Entonces, al final estás entre medio de un modelo de expansión y un modelo de financiación que no siempre casan. El financiero mide y tiene un presupuesto, erróneamente asume que habla de gasto en tienda, cuando realmente por pura contabilidad sería una inversión que luego amortizas en X años, pero es una inversión. O sea, tú estás invirtiendo en un activo que te genera un beneficio a futuro. Entonces, erróneamente se habla de un gasto. Entonces, a partir de ahí ya empezamos mal cuando la empresa se habla de gasto. Luego, expansión no siempre casa con financiero. Entonces, lo que propone expansión, si te propone apertura para 15 puntos de venta con un CAPEX X y el dinero no llega, lo que acaba pasando es que planifican, digamos, intervenciones puntuales, progresivas, que nunca terminan de dar el efecto el efecto necesario. O sea, no es lo mismo
renovar una tienda completamente que renovarla en 3 partes, Claro. en 3 años, porque el efecto se pierde por el camino y se cae. Entonces, creo que en ese sentido los diseñadores retail tenemos una lucha gigante, ¿no? Nosotros tenemos clientes, o sea, el más grande que tenemos es Inditex, un poco nuestro referente. Cuando nosotros empezamos a negociar con ellos un punto de venta, hay 2 valores que se ponen encima de la mesa. El primero, ¿cuánto vende esta tienda y qué tanto por ciento de rendimiento tiene? Entonces, con esto te vas al modelo, sin entrar en cosas muy técnicas, pero nos vamos al modelo de aproximación económica de DuPont, que te desgrana el rendimiento de una empresa y te lo baja. En el asset utilization es cuánto le genero al capital que he invertido y el tanto por ciento de beneficio al que me llega. Eso me da la suma global. Entonces, ellos te lo ponen encima de la mesa y te dicen, estos son mis números y esto me tiene que dar tanto. A partir de ahí, para arriba lo que tú quieras, para arriba. Entonces, ya te están diciendo que independientemente del diseño, en un plazo de 1, 2, 3 años como mucho, te van a medir el resultado económico. O sea, esta tienda no puede cargar menos de lo que carga porque yo tengo que vender tal, tiene que dejarme que yo haga un ciclo de producto X, tiene que dejarme que yo evolucione mi espacio expositivo sin afectarme al ciclo de venta, etc. Entonces, se suman muchos retos. Se suma el operativo con el financiero y con el expansivo, ¿correcto? ¿Cuál es un poco el equilibrio que intentamos conseguir? O sea, intentamos que esté claro por todas las partes que el milagro. O sea, tú puedes, el efecto Guggenheim, nunca mejor dicho, estamos en Bilbao, tú puedes plantearlo en un punto, pero no es repetible, no es iterable, porque el cliente aprende muy rápido, ya se lo espera, o sea, y tú no poco puedes, por pura operativa, no puedes estar planteando efecto Guggenheim en cada punto de venta, porque es insostenible y el cliente se agota. Entonces tienes que llegar a un equilibrio entre lo que te voy a poder dar, en qué plazo te lo puedo dar, y lo que tú vas a tener que invertir, no gastar, sino invertir, ¿no? Eso con Gaiza aquí enfrente sería divertido porque es una persona que se dedica a expansión, que en su día a día pelea porque los costes sean los mínimos posibles y salvan el mayor punto de venta porque es lo que ellos necesitan, o sea, ellos van a volumen. Unas veces puede ser más acertado, otras veces menos acertado, o sea, ahí el criterio depende mucho de la marca, depende de la estrategia, no es algo que se pueda generalizar. Pero nosotros que trabajamos mucho con ellos, con Expansu, que por desgracia no ha podido venir hoy, lo vivimos en el día a día y trabajamos y encontramos el punto medio, pero esa tensión es inevitable. O sea, el departamento de expansión junto con un expansión externo quiere abrir. Y quiere abrir punto de venta de mayor o menor calidad y lo que quiere es apertura y quiere superficie. El diseñador lo que quiere es maximizar la experiencia y que cada punto de venta sea lo mejor que puede ser dentro del rango de inversión. Que siempre lleva... No siempre es posible en los plazos que ellos estiman, y mucho menos en el presupuesto, ¿correcto? Entonces, esa tensión es inevitable. Sí, hay también incluso internamente los propios equipos de diseño, también es la tensión que hay entre la parte más creativa de intentar hacer una propuesta más disruptiva, porque eso lo que da es ser menos predecible en ese control de costes. Es decir, si estamos partiendo de que el punto de venta, al final, la inversión que según un negocio sostenible es de X, cuando estás planteando cosas diferentes también empieza a haber una cierta, bueno, es más difícil definir cuánto vas a poder contener ese coste, y también eso, dentro de los propios equipos de diseño, es importante también incorporar esa parte más técnica de control de costes, porque vas a poder defender con mucho mayor criterio y con mucha mayor capacidad propuestas diferentes de cara al cliente, y que no le vayas con, bueno, vamos a intentar hacer esto, pero es que esto no sé cuánto va a costar y no sé cómo voy a poder mantenerlo. Vale, y has hablado mucho, Miguel, como de tiempos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos plantear esto en un intervalo temporal? Es decir, ¿cuál crees que puede ser un poco la solución, ¿no? ¿O cómo juega el factor tiempo en todo esto? Suele pasar por algún motivo, o sea, por un motivo, ¿no?, etéreo, suele pasar que todo llega tarde siempre, tarde y mal siempre. O sea, da igual, no sin marca específica, da igual el volumen el nivel de la marca y el grado de madurez que tenga, todos los proyectos son urgentes. Entonces, partiendo de que hay una premura que la vivimos, o sea, Jesús y yo creo, ¿no?, la vivimos en el día a día. ¿No crees que, digo, porque yo sufro, ¿no crees que eso lo podríamos cambiarlo? Porque lo intentamos, seríamos más felices. Creo que si los diseñadores... Mi barba sería menos blanca. Si alguna vez nos negáramos a trabajar en esas circunstancias, creo que al final habría un efecto, ¿no?, de cascada inversa que llegaría hasta la planificación estratégica, pero por desgracia no pasa. Mi experiencia es que los tiempos son siempre los mismos. Quiero decir, tú los puedes intentar apretar, pero el tiempo se acaba estirando siempre. Es decir, tú sabes que eso va a ser 3 meses y dices, no, son 2. Y es como, bueno, pero es que van a ser 2 más 1. Es decir, que acaban siendo 3. Entonces, ¿no? ¿Cómo que podríamos hacer? En ese sentido tiene lo bonito y el reto del retail está en que es métrica. O sea, el retail es una fórmula, ¿no? Decía Bain, la consultora,
yo creo que es el referente mundial, mismo decía, el retail es una fórmula y a partir de ahí todo lo que tú quieras contarme, pero el retail es una fórmula. Y hay una forma de expansión y una forma de implementación, ¿no? Y hay una fórmula económica que tiene que dar, ¿correcto? Entonces, intentamos siempre hacer un trade-off con el cliente. O sea, tú me estás marcando, o sea, un proyecto son 3 variables, precio, plazo y resultado. Tú me puedes marcar una, yo intento marcarte la otra y la tercera la negociamos. Lo que suele pasar es que el cliente te marca 2, ¿no? O sea, precio y plazo, y ahí no hay discusión. Entonces tú intentas marcarle el resultado. ¿Cómo negocias eso? Invariablemente pues, te lo intentas negociar a dos fases. Por ejemplo, hay una fecha inevitable de apertura porque a partir de ahí la cuenta de resultado ya empieza a ser negativa porque se acaba el periodo de cadencia, etcétera. Entonces yo puedo jugar a abrirte la tienda al 80, 70, 80% teniendo en cuenta que tengo una recámara de recursos que te voy a ir implementando conforme estén disponibles. Que haya el recurso, llamémosle mobiliario adicional, llamémosle mobiliario de impulso, llamémosle experiencia, como quiera llamarle. Suele pasar que el retail también tiene unos plazos invariables que están definidos ya con mucha antelación en el que te vienen muchos factores, ¿correcto? Entonces te limita a extender. Entonces lo que suele pasar es que tienes que abrir como sea y abres en las mejores circunstancias que puedes, ¿correcto? O sea, nosotros vivimos un caso dramático con Inditex, con Bershka hace 2 años. Abrimos una flagship en Vittorio Emanuele, en Milán, que era seguramente el proyecto más ambicioso de ellos, un coste de ejecución de unos 11 millones de euros. 2 semanas antes de abrir la flagship no había mobiliario fabricado. O sea, 2 semanas antes no estaba el mobiliario y entonces tienes que sacar la varita mágica, sacar a la agenda, tú y todos los que te rodean, sacar la agenda y conseguir que distintos elementos mobiliarios se fabriquen por toda Europa y lleguen a tiempo en la noche antes para montar y abrir. Por esto llega un momento que ya no es un tema económico, tengo que abrir. O sea, hay que abrir. No, está claro. Entonces, al final siempre encuentras el punto de equilibrio. Y yo creo también lo bonito del retail, o sea, cuando nosotros trabajamos también en hotelería, trabajamos en corporate, hacemos industrial, el resto de plazos se puede diluir. O sea, siendo honestos, incluso en hotelería tú diluyes más. En retail yo creo que es la estructura más esto demuestra el nivel de profesionalidad que hay en este ámbito, en todo. O sea, realmente el retail es una disciplina muy compleja. O sea, si alguien quiere hacer obras en casa y que se cumplan los times, buscar a alguien que haya hecho tiendas. Te voy a hacer el baño en 2 plazos también, ¿no? No pasa. Por eso. Yo recuerdo en un restaurante en Singapur haber puesto a los camareros a pegar fichas de dominó en el frontal de una barra porque no llegábamos, ¿eh? O sea, a este nivel, sí. Vale, Miguel, y quería preguntarle también cómo podemos, es decir, hasta qué punto podemos incluir la parte inmaterial del proyecto, la parte intangible, ¿no? Como para el tema de costes, para compensar esta parte. Creo que ese es el gran reto del estudio, yo creo, y creo que está en ser un buen estudio, en ser capaz de transmitir que hay un valor inmaterial que a la fuerza van a tener que considerar etéreo, o sea, que no se puede medir en rango de inversión, que no se puede medir en rango de retorno en el corto plazo. Lógicamente no se puede justificar un proyecto diciendo que la mitad es un valor material y la otra mitad es inmaterial porque no te lo compraría nadie. No, pero bueno, estás invirtiendo en marca y marca es un valor inmaterial, o sea, es un activo, ¿no? Sí, pero cuando llegamos a la ejecución del punto de venta, ese valor inmaterial tú tienes que defenderlo. O sea, tú tienes un CAPEX, tienes un coste de obra y tiene que verse el resultado. Entonces, sí que puedes jugar con que hay una inversión a futuro, que hay un valor intangible que tu punto de venta está aportando al ciclo completo de valor y que al final estás apostando, esa marca está apostando por el valor del diseño a largo plazo. Sí, pero, o sea, vosotros lo vivimos que yo, o sea, el conflicto surge. O sea, si tú haces un punto de venta que baja en retorno al cabo de un año un 30, al cabo de 2 un 60, al cabo de 3 un 80, por mucho que tú intentes vender que el intangible de marca ha crecido, no te lo van a comprar. No, eso es evidente. El retail, al final, por suerte o por desgracia, tiene que ser las dos. O sea, tiene que ayudar a la marca y eso se ve se ve la interacción, se ve la empatía, se ve mucho, pero tiene que rendir. Claro. Pero también yo creo que hay que cambiar la forma de trabajo. O sea, hasta ahora siempre se invierte en la apertura de la tienda. Y tiene que haber un cambio importante de que, bueno, la apertura es un día, pero hay que seguir invirtiendo constantemente para conseguir... Ese mercado ha cambiado mucho. Entonces, no puedes pretender hacer una inversión en la tienda y que los resultados se sostengan durante 3 años. El mercado no te está valorando esto. No te está valorando tener una tienda impecable durante 3 años. Quiere que le estés sorprendiendo. Entonces, hay que aplicar una política de inversión permanente. Entonces, de hecho, está medido. Hay un informe
buenísimo, brutal, que creo que todos debemos leerlo, o sea, de McKinsey del año 2022, si no me equivoco, que habla del valor del diseño en el negocio medido, o sea, 320 y tantas empresas medidas, analizadas durante 2 años. Lo que entendieron es que cuando hacen una renovación de punto de venta hay un pico, o sea, hay un efecto llamada que incrementa hasta el 40% durante los primeros 6 meses. A partir de ahí va cayendo. Entonces ahí llega el reto de ir manteniendo ese pico, ¿correcto? Con inversión, no puedes hacer otra, o sea, con una inversión contenida, una inversión programada, etcétera, pero necesitas herramientas para poder mantenerlo. Entonces, creo que también entra el intangible de marca. El otro día leía la nueva CEO de Yves Saint Laurent, que viene del mundo financiero, del grupo que viene del mundo financiero, creo que es Valentina Bacari, si no me equivoco, decía que el milagro de Yves Saint Laurent, que es una marca que estaba casi hundida y que ha despegado y que está imparable ahora mismo, el milagro es que ellos han entendido que el producto, si no, ellos tienen que ser capaces de vender un producto que no tiene por qué ser físico siquiera. Ellos tienen que ser capaces de vender un logotipo de Yves Saint Laurent digital y que la gente quiera comprarlo, llevarlo en el móvil y pagarlo. O sea, yo te vendo el hecho de que tú participas de la comunidad Yves Saint Laurent. O sea, en ese momento cuando de ellos de verdad estarán siendo exitosos, cuando no necesiten vender producto y vendan una comunidad Yves Saint Laurent, ¿no? Entonces, hasta ese punto el intangible de marca es importante. ¿Qué empresas se lo pueden permitir? O sea, estamos viendo ahora mismo el gran lujo el que se lo puede permitir, el que de verdad está entendiendo y está apostando por esos intangibles. En el día a día y en el mass market, sobre todo, ese discurso ya es muy, muy distinto. El market es un discurso de retorno de inversión y de métrica. Sí, y además esto hay algunas pocas empresas que son capaces de hacer esta integración de datos omnicanal. Es decir, yo puedo incluso analizar cómo la apertura de un nuevo punto de venta físico puede aumentarme mi venta en otros canales. Hay unas pocas que lo pueden hacer, hay otras que no pueden hacerlo. Hay otras que tienen que hacer un salto de fe a la hora de confiar en ello. Y al final hay esa parte de intangible que tiene que ver con cuánto el cliente ve que es escuchado, atendido y digamos que sorprendido por lo que le estás proponiendo, que muchas veces es difícil de medir para empresas por debajo de un nivel, de una estructura o de una capacidad de análisis de datos. Además, también depende mucho del tipo de punto de venta y sobre todo de tu estrategia de canal. Nosotros trabajamos mucho con empresas que venden digital y que vienen de vender 100% digital a vender 80-20, luego 60-40 y normalmente se para ahí un poco. El efecto del punto de venta en el soporte y en el crecimiento de la marca, honestamente, es discutible, porque ya vienes de una marca que nació en digital, que ha crecido en digital y que tiene una comunidad potente. Entonces, están acudiendo al punto físico en el camino inverso. Están acudiendo al punto físico a ver si la promesa de marca digital se está cumpliendo en el físico. Básicamente están viniendo a chequear, porque el producto ya lo compra, el producto ya lo tiene y ya sabe lo que están comprando. Entonces, en esos casos, ¿hasta qué punto el punto de venta se puede justificar de una manera intangible de marca? Pues es discutible, intangible ya lo tienes. O sea, entonces, ¿cómo estás justificando? Estás completando el servicio al cliente, el customer journey, estás completando el ciclo y estás ampliando canalidad, está claro. Sí. Pero ya no estás participando tanto del intangible de marca, ¿no? Sí. Sobre todo porque nunca vas a saber lo que habrías perdido si no lo hubieras hecho. Porque es lo que pasa siempre, ¿no? Es decir, hay veces que, bueno, el retorno de la inversión es limitado, pero probablemente si no lo hubieras hecho es que habrías perdido mucho más y eso no lo vas a saber nunca porque ese camino no lo tomaste. Claro. Vale, pues yo quería pasar ahora, yo creo que es súper interesante las tres mini ponencias o conversación que hemos tenido como sobre esta idea, ¿no? de la estrategia, el diseño y un poco la rentabilidad. Y ahora quería abrir un poco coloquio a otros puntos igual un poco más transversales y también a vosotros. Es decir, que si alguien quiere preguntar cosas, creo que no nos gustaría que fuese el momento último de ruegos y preguntas y que la gente esté pensando ya en la cerveza, sino que intervengáis. Pero bueno, para romper un poco, yo quería, os la planteo a cualquiera de los tres, ¿no? Es decir, o a los tres. ¿Cuál creéis que son los principales errores que pasan a la hora de comenzar un proyecto de retail, ¿no? Un poco como para que como diseñadores o como empresarios no los cumplamos. ¿Cuál creéis que son los principales errores que están pasando o que se cometen? Bueno, hay muchos, ¿no? Principales. o los que más se repiten, ¿no? Hay uno clave que es empezar sin tener un brief claro. O sea, empezar sin saber lo que realmente necesita el cliente. No lo que te ha dicho que necesita, sino lo que realmente necesita. Bueno, y antes que el brief, sin tener el modelo de negocio definido. Es que
a ver, el mercado está complicado. Y si la empresa no hace muy bien los deberes, es que no hay diseño que arregle nada. Ya. Entonces, el principal error yo creo que es pensar, o sea, que las tiendas normales van a funcionar. O sea, yo veo mucha tienda normal, que la ves y dices, esto, si se sustenta es porque esta tienda forma parte de una empresa enorme que tiene como, no sé, tiene mucho dinero para ir manteniéndola, ¿no? Pero que indefiniblemente acabará muriendo. O sea, una tienda es como un ciclo de vida, ¿no? Claro. Como un señor, ¿no? O sea, naces, creces, maduras y te mueres. Entonces, hay muchas empresas que ya nacen en el ciclo de madurez. O sea, De jóvenes, o sea, nacen bien jóvenes. nacen viejos. Sí, Entonces, sí, sí. el problema es, yo no sé vosotros como clientes, pero, a ver, llevamos muchos años diciendo comprar es divertido, perdón, ¿dónde? ¿No? O sea, experiencia de compra no me la intentas vender, o sea, vendes un producto que podría estar en el 90% de las tiendas que hay hoy día, porque con la globalización el producto está súper maltratado. Me llenas la boca de experiencia cuando la compra es aburridísima. Y ir a tiendas que realmente te generen un vínculo y una expectativa, hay muy pocas. Hay muy pocas. Y esto no es culpa del diseño, esto es culpa de la estrategia. Es que se piensa poco. Claro. Y entonces, pero no en Bilbao, en España, a nivel internacional. Hay una gran escasez de propuestas de negocio de valor. No digo innovadoras locas, no, de valor, auténticas, que detrás haya una clara intención, porque al final una tienda o un hotel o lo que sea tiene que partir de un sueño personal. Y ese sueño personal, cuando existe, se nota enseguida, porque le estás dando una motivación, una intencionalidad que lo marca ya todo. Cuando el empresario tiene claro lo que quiere, el diseño cae por su propio peso. Sí, Es muy fácil. yo creo que hay dos factores. Uno es que lo transaccional ya está superado. Es decir, el primer sentido que tuvo el comercio, que es acercar el producto al cliente, ese ya hace años que ya no hace falta que existan tiendas para que tú tengas lo que necesitas. Ya no es necesario, te lo traen a casa. Entonces, salvo por una cuestión de conveniencia, nadie lo va a buscar así. Ese es el primero. Y el segundo es el que tiene que ver con lo que estaba diciendo María, que es que hay muy pocas veces que son la expresión de proponer algo diferente. Yo ya no sé cuántos cafés de especialidad más puede haber. O sea, es que no caben ya más en el mundo. Y al final un café de especialidad es un señor con bigote, Un barista, barista con bigote y con tatuajes, y que te pone... Que no sabes si te va a afeitar la barba o te va a poner un Exactamente, café o qué va a hacer. Es todo tan vacuo, tiene tan poca chicha por detrás, que el diseño resultón que se le pone por encima es que tiene un recorrido cortísimo. Entonces yo creo que el cruce de que hay cada vez menos comercio que nace de iniciativas personales, de emprendedores que de verdad creen en lo que piensan, y luego una economía que está muy dirigida por los fondos de inversión que lógicamente tienden a ser conservadores, porque lo que van a apostar es por la fórmula que funciona y que pueda tener un retorno fácil de justificar en el corto plazo, ¿no? Entonces, Pero ahora hay una saturación de esto. claro. Entonces, ahí nos estamos encontrando en que hay fórmulas que se repiten sin ninguna reflexión detrás y que en realidad no necesitamos. Yo prácticamente no necesitaría ir a ningún sitio para comprar prácticamente nada. Si voy a ir a un lugar en vez de a otro, generalmente va a ser porque me va a ofrecer algo. Algo me tiene que ofrecer. Y estoy de acuerdo con María en que generalmente ofrecen muy poco. Vale. Y yo creo que, bueno, para ir a la otra parte, es decir, lo negativo ahora lo positivo, ¿seríais capaz cada uno de vosotros de ponerme un ejemplo, por ejemplo, de algo bien hecho? Es decir, de una marca o una tienda bien hecha o algo que pongáis como que puede ser ejemplar ahora mismo. O que... Me imagino que habrá varias, pero no sé si os ocurre alguna. Sí, o sea, el definir bien hecho también tiene su O dificultad. sea, bien pensado, desarrollado. Sí, ¿no? a ver, por ejemplo, un proyecto que hice hace 3 años, del que yo creo que se hizo un muy buen trabajo por parte de la empresaria, en todo el desarrollo estratégico, en el diseño, en la puesta en escena.
Aún así, hay muchas cosas a mejorar, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, la tienda de Bernadí me gusta mucho porque detrás hay una clara intencionalidad de proyecto empresarial y que se consiguió ir mucho más allá de lo que era una empresa de tercera generación que vendía mobiliario de oficina. Bernadí es una tienda que está en Barcelona. Sí, y además la pongo como ejemplo porque es una empresa familiar, ¿no? Porque a veces nos vamos mucho al discurso y nos parece que el retail sean grandes... No. Entonces, bueno, pues se pasó de ser una empresa que vendía mobiliario de oficina a una empresa especializada en diseño de espacios de trabajo. Y entonces todo eso conllevó un esfuerzo por la empresa, decir, bueno, es que ahora no solamente vendemos muebles, vendemos todo lo que implica diseñar un espacio. Y eso implica un conocimiento. Y eso implica, ya no vendemos muebles, sino usos del espacio de trabajo. Y todo lo que envuelve ese espacio de trabajo. Y los servicios y la comunidad. Eso es un proyecto de ilusión. Claro. Entonces, es un proyecto ambicioso que implica que el empresario va a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Porque detrás hay muchas horas de contactar con proveedores nuevos, de entender sectores nuevos, de coordinar con los proveedores. En este caso incluso se consiguió que los proveedores pagaran parte de la inversión en la tienda. Eso es un proyecto interesante, ¿no? Hay proyectos más sencillos que yo les pongo un 10. Por ejemplo, en Barcelona hay una tienda, pongo otra vez para contrarrestar el mando, ¿no? El bando de empresas tipo Inditex. Hay una tienda que a mí me encanta, que es una empresaria que se fue a Nueva York, aprendió a diseñar joyas, como quien dice, con un martillo y un tornillo, y ha creado una seña propia de identidad, se llama Elena Staún, que se inspira en productos de fontanería, en tuberías, y a partir de ello crea una línea de joyería propia, se inspira en huesos que encuentra en el desierto, y a partir de... O sea, hay una inspiración de producto, luego se sensibiliza y dice cómo lo quiero exponer, y entonces coge una forma de exponerlo que es a partir de mobiliario de segunda mano, o sea, con un nivel de inversión que se centra en producto y en patentar los diseños que yo creo. Y luego la puesta en escena es muy personal. Entonces le gusta la foto. O sea, hay negocios muy buenos que son muy creativos y muy personales, ¿no? Claro. O sea, hay una gran variedad de ejemplos de negocios excelentes, ¿no? Un Lefties en su lenguaje, a mí el Lefties que ha abierto Inditex en Valencia me parece excelente, porque es una forma de competir inteligentemente en precio con Primark, aportando experiencia. Claro, yo cuando veo el Lefties de Barcelona o el Lefties de Bilbao digo, mec, porque, bueno, un tobogán es experiencia. Es un poco para que haya atracciones, pues ¿no? no Sí. lo sé, ¿no? O sea, quizá para los niños, pero el resto dices, bueno, pues ¿qué veo? Pues basura de producto, ¿no? O sea, lo mismo que cuando vas a Primark y a tantas tiendas. Pero cuando se hace bien, incluso en este nivel de negocio, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de tiendas interesantes. O sea, yo creo que la hilos, creo que sí. Creo que hay una reflexión, o sea, si os dais cuenta, nos ha costado encontrar, o sea, no es inmediato, o sea, y no es inmediato porque también los criterios son diversos, pero volviendo a Inditex, para mí Zara yo creo que es el referente absoluto. O sea, cómo han sido capaces de girar una estrategia que no estaba funcionando, o sea, dentro de lo que son ellos no le estaba funcionando, en esa macro extensión que hicieron estaban fallando en muchos puntos, han recogido, han aumentado la inversión por punto y han creado insignia, auténtica insignia. Eso a nivel estratégico. Luego, a nivel diseño, a pesar de que ellos históricamente son los que han copiado del high couture, han copiado de la gran marca, etcétera, y su gran ventaja ha estado en vender más rápido que el que diseñaba su propio producto, a nivel tienda han sido pioneros en muchas cosas y han conseguido hacer que grandes marcas o marcas que estaban por encima en posicionamiento hayan tenido que elevar su tienda o que a ponerse las pilas en tienda porque Zara está consiguiendo un nivel de atracción que ellos no están consiguiendo ni de cerca. Después de Zara, H&M ha tenido que ponerse las pilas urgentes, o sea, han venido Mango, obviamente, o sea, ellos han sido un poco los que han marcado desde Zara lo que tiene que ser el nivel de una tienda franquicia para un mass market, porque no dejan de ser un mass market, con un punto de elevación, si quieres. Claro. Entonces, yo creo que tanto por la parte de estrategia como la parte de diseño son un referente absoluto, o sea, y es que crean expectación, o sea, nosotros los profesionales, si los vamos viendo la evolución. El otro día en LinkedIn había una publicación súper graciosa en la que ponían varias fotos, Zara, H&M, Mango, era imposible distinguirlas. Incluso nosotros, era imposible distinguirlas. La primera era Zara.
Ya. Entonces te das cuenta de que tiene a todo el sector expectante de lo que ellos están haciendo y cuál va a ser el siguiente paso. Ahora han dado un giro con los cafés estos que han abierto. Lo abre H&M, lo abre Mango, no tiene éxito, lo tenemos clarísimo. Lo abre Zara y funciona. No, está claro que detrás tienen unas cabezas pensantes. Lo que sí que es cierto que al final, lo que decías, ¿no? Estas fotos que al final, yo aquí a mis alumnos tengo una máxima que es prohibirles hacer un proyecto que yo llamo Zara. Es decir, o sea, vale ya de las curvitas y todo eso. Es decir, que a ellos les funciona muy bien y por eso se hace, porque les funciona, ¿no? Pero es decir, creo que nosotros tenemos que estar como diseñadores, o por lo menos en una escuela de diseño, como más allá de esto, ¿no? Entonces esto es lo que tiene, que es un poco el problema, ¿no? De lo que funciona, hasta qué punto, ¿no? Se quema a sí mismo, pero sí que es cierto que tiene una cabeza como pensante que está muy bien. No sé si... Yo recomiendo un libro que se llama Mundo Filtro, no sé si los que no lo habéis leído, yo lo recomiendo mucho, que al final habla sobre este mundo del algoritmo en el que vivimos, que lo que hace es que una promesa de mayor singularidad y de mayor, digamos que te van a dar una experiencia absolutamente personalizada, el algoritmo lo que acaba produciendo es lo contrario, es el efecto contrario, en el que como relacionan cosas que te gustan con otras cosas que podrían gustarte porque te gusta eso, lo que acabas viviendo es una especie como de burbuja en la que no te mueves más allá de unos pocos parámetros y todo acaba replicándose a sí mismo. Me parece a mí, yo sobre todo me gustan las tiendas o los espacios que son una expresión de una cierta singularidad, una cierta individualidad, donde ves que hay una apuesta, sobre todo cuando son la apuesta de un comerciante individual, no de una gran marca que tiene todo ese músculo para hacerlo, sino que alguien que cree en algo, que apuesta por ello, incluso que se equivoca, que no pasa nada por equivocarte, porque ya lo mejorarás. A mí me parece que es lo que tiene más valor y a mí son las que me resultan más interesantes porque son singulares. No sé si lo tenemos en mente, si no, por favor, miradlo, que merece la pena. O sea, el modelo Balenciaga yo creo que fue un antes y un después. Fue una marca de lujo, de posicionamiento, que lo tenía ya todo hecho a nivel de conexión y de transmisión de marca. Se arriesga a hacer ese punto de venta hiper subterráneo, hiper radical, hiper crudo, que te puede salir bien o te puede salir mal. Claro. Ahí tiene el nivel de incertidumbre, o sea, la valentía de la marca en hacer eso es admirable. O sea, luego a partir de ahí ya Loga ya también lo ha hecho, ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo más ejemplos. Pero la primera fue Balenciaga. Entonces yo creo que ese tipo de ejercicios son admirables, porque cuando lo ves desde lejos, cuando lo ves un año después, todo es más fácil, a posteriori todo es más fácil, pero en el momento, cuando se toma esa decisión estratégica y te dejan hacer ese diseño, hay que ser muy valiente. O sea, para proponerlo, que primero habría que ver si nosotros pudiéramos proponer eso, y para aceptarlo, ¿no? Se rompen paradigmas, ¿no? O sea, un IKEA, un Decathlon, o sea, en su momento, ¿no? Rompieron paradigmas y eso no es nada fácil, igual que Zara en su momento, ¿no? Que rompes toda la forma en la que se trabaja la cadena de valor y deriva en un diseño. O sea, IKEA compras en el almacén, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, ahora lo vemos muy normal, pero antes era muy raro. Jesús ha abierto una cosa que yo que quería tratar, ¿no? Que es el melón del algoritmo y de la inteligencia artificial, ¿no? Como hoy, por ejemplo, cuando venía hacia aquí desde el aeropuerto de Barcelona del Prat, he visto que igual es porque las últimas veces he cogido el vuelo en otra puerta, pero una tienda que creo que se llama Self o algo así, que ya es como una especie de kiosco donde hay una mano robotizada que te da los productos. Es decir, que tú, además pone como un cartelito precioso, la verdad es que es estéticamente bonito, de Mastercard, ¿no? En plan, preferimos Mastercard, entonces tú eliges, pagas y hay una mano robotizada que te da esto y te lo lleva. Y esto ya no es una máquina de vending, sino es todo un espacio, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora creo que es un poco un parque de atracciones, pero es esto. Es decir, ¿cómo veis la parte de la inteligencia artificial en el retail? Y saco como varios puntos, ¿no? Es decir, por una parte, el algoritmo y el hecho de la decisión de compra, ¿no? Lo que tú decías, al final se me están diciendo lo que tengo que comprar, hasta qué punto yo decido, y por otra parte, la parte más del componente, ¿no? Tecnológico, es decir, hasta qué punto pues, el componente humano del otro lado puede desaparecer o no. Bueno, no sé cómo lo veis, es un melón complicado. Sí, creo que digamos que hay oportunidades y hay también desventajas, ¿no? Desde el punto de vista de la desventaja, eso es lo que tiene que ver con que al final todas estas herramientas de lenguaje natural y generadores de imágenes me parece que son un peligro para los
futuros diseñadores, ¿no? Porque lo que te van a hacer es llevarte hacia una mímesis, hacia una reproducción. Es como estar masticando y regurgitando las mismas cosas todo el rato. Supongo produce una cierta endogamia como la de los Austrias, ¿no? Que al final se acaba acabando la dinastía porque es que no se puede reproducir porque no hay nada que hacer, ¿no? Luego como herramienta es una herramienta interesante cuando sabes para qué lo utilizas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un desarrollo tecnológico que hemos hecho con un partner que ahí lo que utilizamos es para una empresa que tiene, digamos que para una empresa que pueda tener una red de ventas muy dispersa, poder hacer su sistema de formación y de entrenamiento, que lo que te permite es la creación de una realidad virtual del espacio de venta y esa simulación para que, utilizando un avatar que te puede responder en lenguaje natural, poder hacerlo. Entonces, está contenido en una pequeña parte que sabes para qué lo utilizas y en ese sentido puede tener más desarrollo. Pero yo creo que de momento hay muchas, y también podemos hablar en todo lo que tiene que ver con metaverso y demás, que hay mucho fuego artificial y hay mucho digamos que el muñeco mecánico de ajedrez que en realidad era un señor pequeñito dentro moviendo las piezas, ¿no? Hay todavía mucho de eso, mucho de intentar empatar, de intentar llamar la atención con eso, pero que todavía tiene bastante poco desarrollo más allá de lo que tiene que ver con la gestión de datos. Ahí sí, en la gestión de datos y en las grandes empresas que utilizan esto para la gestión de los datos, ahí sí que se está ya haciendo un desarrollo bastante potente. Y continuamos con esta pregunta, pero has hablado del metaverso, que era como otra de mis preguntas, ¿no? ¿Fue un fuego de artificio o es que todavía no hemos llegado a...? ¿no? Es decir, me acuerdo de estar en una charla también como esta hace 3 años y grandes empresarios decir, no, es que nuestra tienda tiene que existir. O sea, ¿cómo no vamos a poder estar en el metaverso, ¿no? Es horrendo. O sea, es que es horrendo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el metaverso? Pues que no hay un desarrollo tecnológico. No sé si habéis leído la novela de la de Ready Player One, ¿no? Su adaptación al cine, que es muy interesante. Es un mundo en el cual, digamos que con unas gafas de realidad virtual, tú estás viviendo en un mundo que es mucho más interesante que tu mundo. Pero es que el mundo tangible es mucho más interesante que lo que nos ofrece el metaverso. Lo que nos ofrece no es Second Life, es un poquito más que eso, pero es que todavía es bastante risible, es bastante espantoso. Entonces, no sé si llegaremos pronto a un momento en el cual lo que nos ofrece el metaverso va a ser más interesante. De momento es una cosa bastante ortopédica, bastante horrible. O sea, es un poco, no sé, es el señor Barnes con la gorra. Es que sí. Es un buen ejemplo. O sea, yo creo que en el ámbito del videojuego, el mundo del metaverso se vive de una manera muy diferente. Claro. Entonces yo creo que en el ámbito del retail este nivel no ha llegado. Yo creo que llegará, desgraciadamente, porque, bueno... ¿Qué desgraciadamente? Porque, ostras, yo prefiero vivir en el mundo tangible, ¿no? Que estar viviendo en un mundo ideal. Pero bueno... hay que verlo. También porque nosotros somos boomers, ¿eh? Somos un poco antiguos. Al final somos todos seres humanos. Bueno, sí, yo no soy nada partidario, pero digo que también no somos digital. Yo siempre digo, algoritmo tú, ¿sabes? Ya. Yo me creo bastante superior de momento. Y creo que el ser humano tiene un potencial... yo prefiero verte a ti aquí que no en el metaverso. Sí, también tiene la parte de... Lo que creo que sí que puede tener potencial es la realidad aumentada. Es decir, la realidad aumentada al final los seres humanos, lo que hemos utilizado desde el principio, una de las cosas que nos ha hecho humanos es precisamente la utilización de tecnología para mejorar nuestra capacidad. Entonces, cuando tú tienes una realidad aumentada que lo que te hace es que yo soy capaz de ver algo más o de obtener más de lo que obtendría sin esa tecnología, creo que eso sí que sirve. Cuando es un sustituto de la realidad, digamos que hay una parte que la puedes contener como un entretenimiento, como una huida a la ficción, pero no es una verdadera interacción que aporte valor. A ver, yo creo que este es un jardín muy grande, ¿eh? Un ejemplo, yo estoy harta del código QR en los menús. O sea, por favor, ¿vale? Que me traigan el papel. Ya estoy harta de estar todo el día con el móvil, ahora encima hasta el menú. O sea, por favor, ¿no? Entonces, yo creo que estamos depende el uso, en el momento. Yo soy por favor de la tecnología en el momento en el que me mejore mi calidad de vida.
de momento me la está empeorando, porque yo cuanta más tecnología, más estresada voy y más trabajo tengo. Es que es justo el metaverso. Nosotros vimos, yo creo que todo el campo del sector lo vivió. En la época de COVID, 2020, creo que el metaverso se aceleró, esa solución se aceleró artificialmente por las circunstancias. Entonces nosotros vivimos, y creo que todos vivimos, clientes que pensaron que como la tienda física estaba cerrada, el metaverso era su solución, cuando no lo era porque no estaba preparado, era incipiente, ¿correcto? Entonces, ¿por qué ha fallado el metaverso? Si podemos decir que ha fallado. O sea, yo creo que es una versión 1 de muchas versiones futuras, muchos ciclos que habrá hasta que llegue a algo interesante, pero ha fallado porque no ha sido práctico, porque no hemos encontrado un valor que nos supla el mundo físico. En el momento que lo encontremos, volveremos al... Sí, y de hecho la tecnología bien utilizada se está aplicando ahora en el mundo del retail, ¿no? Y para mí, por ejemplo, Inditex es un ejemplo. O sea, la aplicación que hace ahora Inditex de la tecnología, de lo que hacía hace 5 años no tiene nada que ver. Y ahora la está utilizando para agilizar los procesos, para hacerle la vida al cliente más fácil, ¿no? Entonces yo creo que es que no sabemos utilizar bien la tecnología todavía. Bueno, creo que vamos, ensayo y error, ¿no? Es un poco esto que decías. Vale, yo creo que estamos en tiempo de dar un poco palabra si alguien quiere hacer, que sí que las hay, porque si no estaré yo todo el tiempo haciendo preguntas. Quizás tendremos que pasar algún micrófono, no sé si puedo yo mismo, que todavía tengo 2 piernas. Vale, no sé quién quiere por aquí y luego allí. Vale. Yo quería preguntaros por... Habéis estado hablando del retail vinculado con las empresas que quieren desarrollarlo e implantarlo. Me gustaría entender cómo entendéis la responsabilidad con los usuarios, usuarias, clientes finales y cómo lo desarrolláis en cada uno de vuestros enfoques de trabajo. La responsabilidad con usuarios finales. Quiero que interpretéis. Yo, como decía antes, al final, nosotros cuando nos planteamos el diseño como dar respuesta a una serie de desafíos o de retos, es que ahí tiene que entrar en ese primer componente. Es decir, si yo estoy haciendo un diseño que por una parte tiene los objetivos de la marca o de la empresa que me ha contratado, que quiere obtener, bien sea una rentabilidad económica o lo que esté buscando, porque también esa estrategia de diseño también se puede aplicar a espacios públicos, o sea, tiene una estrategia bastante equivalente. Lo que pasa es que las métricas son distintas. Cuando estamos pensando en esos usuarios lo que queremos es que tengamos claro qué es lo que van a obtener de la interacción en esos espacios. Entonces, ahí es donde tenemos que fijarlo. Digamos que es una apuesta en común. Ahí es donde entramos en terrenos pantanosos que tienen que ver con la co-creación con usuarios, en la participación, etcétera, donde hay veces que yo creo que y yo sé que además tú de eso sabes un montón, probablemente mucho más que yo, en el que dar cabida a más voces no siempre hace que el diseño sea mejor. Porque igual que hemos dicho antes que hay empresarios que no saben de diseño, o incluso empresarios que no saben de estrategia, también hay usuarios que tienen dificultad a la hora de entender cuáles deberían ser los resultados esperables de un diseño. Porque probablemente le den más... piensen que va a resolver más problemas de lo que un propio diseño es capaz de resolver. Que a veces tiene una limitación bastante alta. Nosotros sobre todo cuando hemos trabajado más en proyectos que han sido más de proyectos que tienen una inversión pública o desde entes públicos, en los que generalmente eso suele tener, digamos, que un rango un poco más amplio en cuanto a todo lo que hay que solucionar, ha sido siempre bastante difícil el definir conjuntamente cuáles eran los resultados que se querían obtener, porque hay mayor dispersión en cuanto a que la demografía es mucho más alta. Bershka tiene mucho más claro cuál es su target y qué quiere conseguir con ellos. Si tú estás creando un espacio como puede ser un espacio público, al final como tienes que atender a unos segmentos mucho más amplios, empieza a haber mayor colisión entre los diferentes intereses que tienes que satisfacer. Me parece mucho más difícil.
Yo lo entendería desde la perspectiva que comentaba antes, ¿no? de respetar la dignidad del cliente. Entonces, para mí, el tratarlo como un ser humano libre y racional, ¿no? Entonces, supeditar todas las herramientas de marketing, ¿no? a esta relación de amistad entre el empresario y el cliente. Y para mí esto pasa por fomentar proyectos personales. Para mí esto es muy importante. Y proyectos de valor. Claramente estamos en una economía de volumen. La globalización nos ha llevado a una fórmula de ventas que es cada vez vender más unidades, más barato. Y yo creo que hemos llegado al extremo. O sea, yo creo que estamos al final del péndulo. O sea, peor no sé si podemos llegar a estar. O sea, francamente, ¿no? Con la paradoja de que encima ser sostenible, o sea, ¿es posible ser sostenible en una economía de volumen? Es como intentar ser alto y bajo a la vez. O sea, es imposible. Entonces, para mí esto ya no es tratar con responsabilidad al cliente. ¿Qué le estamos pidiendo al cliente? O sea, no lo entiendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que conseguir que el mundo entero, ¿no? supiera incorporar otra vez el punto de lo que es la economía local, la economía de valor, la economía personal y darle un espacio. O sea, evidentemente, este modelo de negocio de más media, de más market, va a seguir funcionando y tiene que ser una opción, porque tiene cosas interesantes. Pero lo que no puede ser es que sea la única alternativa, ¿no? Y que cuando uno quiere emprender o cuando uno quiere desarrollar un negocio personal, diga, es que esto es como misión imposible, ¿no? Entonces hay que educar al cliente otra vez en encontrar el valor añadido, decir, ostras, esta americana, ¿por qué tiene valor? ¿no? Y trasladar esta información, esta educación. Hay que volver a dar cabida en la sociedad a negocios personales. Hay que incorporar una ética en el uso de la inteligencia artificial. O sea, no puede ser que utilicemos la inteligencia artificial para manipular a la gente. La inteligencia artificial en sí no es mala, pero si la utilizamos con este fin, vamos mal, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante. Yo, al hilo de la libre interpretación, o sea, específico para el momento de responsabilidad de un diseño en punto de venta. O sea, yo creo que tengo una doble responsabilidad. Por un lado, cuando está diseñando un espacio que atiende a una marca, creo que tiene una responsabilidad de que ese espacio está a la altura de la expectativa del usuario que va a visitar esa marca, ¿correcto? O sea, que ya tiene un conocimiento previo o que va a descubrirla. Entonces, tiene que estar a la altura de su expectativa y de su esfuerzo, porque al final ha hecho un desplazamiento, está ofreciendo su tiempo para descubrir una marca y para realizar una transacción, ¿correcto? Entonces, tenemos esa responsabilidad de generar espacios que sean lo suficientemente interesantes para que el usuario no se sienta defraudado, para que se sienta cómodo y para que sienta que la experiencia ha merecido la pena y que el proceso ha merecido la pena. Y que esa experiencia le ha acercado a lo que estaba esperando para con esa marca, ¿vale? Por otro lado está que puede ser la responsabilidad social corporativa, o sea, al hilo de cómo cae la sociedad corporativa, cómo cae al punto de venta. O sea, está claro que los puntos de venta, sobre todo el retail, no le engañaríamos, si soy muy franco, si dijéramos que la sostenibilidad está presente en el día a día del retail. El retail por sistema no es sostenible porque es un modelo de repetición y renovación continua en el que tiene un tanto por ciento máximo que puede recuperar y, por desgracia, una gran parte es irrecuperable el material que utilizamos. Entonces, si hablamos de esa responsabilidad social como diseñadores hacia el usuario, intentamos, o sea, creo que lo máximo que podemos hacer es intentar que paso a paso esté cada vez más presente dentro de los puntos de venta que diseñamos, que sean entornos saludables, que transmiten valores también de sostenibilidad, de consumo responsable, que no fomenten, al hilo de lo que decía María, que no fomenten y que no permitan técnicas de neuromarketing o de manipulación, o sea, manipulación evidente hacia el usuario, o sea, que en la medida de lo posible, lo que tú puedas controlar, que no haya modelos de impulso, ¿no? que gusta mucho decir a las marcas, modelos de impulso en el que de forma inconsciente tú compras aunque luego no te haga falta, ¿no? O sea, hay una parte social en el punto de venta, que hay una parte de responsabilidad para que el consumo sea responsable. Las marcas tienen que vender, las tiendas tienen que vender porque el ciclo económico depende de eso, ¿correcto? Pero dentro de eso, con un cierto criterio, con una cierta ética. O sea, en un proyecto cul-de-sac, ¿cuánto de lo que hacemos es sostenible? ¿Cuánto es recuperable? O sea, nuestra gran lucha ahora mismo con las marcas, que se lo pueden permitir, que todas no pueden, está en que inviertan en sostenibilidad porque en el largo plazo será beneficioso para todos. Entendiendo que un material que vale 100 euros en estándar te va a costar 300, 400, 500 en un material reciclado. ¿Se puede conseguir siempre? No.
¿Cuál es nuestra guerra? Hagamos que el 10% sea recuperable, hagamos que el 20% sea recuperable, hagamos que el 30% sea recuperable y hagamos que no dure 3 años, hagamos que dure 7. Y hagamos que sea desmontable y me lo puede en Flatpak, me lo pueda llevar a otro país para recuperarlo. O sea, en eso es lo que estamos ahora, ¿no? Cuando diseñamos mobiliario intentamos que siempre sea Flatpak y que yo me lo pueda llevar con el menor volumen posible para que lo monten en Uruguay o en China o en Japón, el tamaño original, con el menor costo, ¿correcto? Eso creo que es hasta dónde podemos llegar. O sea, lógicamente no podemos transformar una marca, podemos intentarlo, pero no lo transformará, y mucho menos el core, el ADN de una marca. O sea, tiene que haber una lineal, una vertical, de que esa marca quiera ser sostenible y quiera transmitir unos valores de responsabilidad corporativa para que tú puedas cogerlo y puedas declinarlo. Entonces, entendiendo esa limitación, si creo que he entendido bien tu pregunta, entendiendo esa limitación, o sea, vivimos con eso, trabajamos con eso, y te soy muy honesto. Y muchas veces te quedas mucho más atrás de lo que te gustaría. Porque el cliente no está en esa mentalidad o porque el proyecto no lo permite por X motivos. También hay que tener en cuenta que jugamos con un handicap muy, muy importante, que lo sostenible, lo reciclable ahora mismo es caro. O sea, es caro comparado con una alternativa viable. Y es muy difícil transmitir eso a un empresario o a un modelo de negocio que es sota caballo rey. Y luego que a nivel sociedad, incluso cuando las estadísticas te dicen que el 90% de los consumidores entre un modelo no sostenible y no sostenible compraría en el sostenible, también la misma estadística te dice que en un incremento del 10% del precio, el 40% ya no cobra y en un incremento del 20% el 90% se vuelve para atrás. O sea, sostenible sí, solo sí, no me afecta al bolsillo, ¿correcto? O sea, un poco la... Entonces, nos queda mucho trabajo a todos. O sea, nos queda a la empresa primero, al que diseña segundo, y al usuario tercero. O sea, eso funciona si solo sí nos alineamos todos y todos hacemos un trade-off ahí. Sí, ahí, nosotros en algún proyecto que hemos hecho a nivel local, precisamente que una de los vectores o de las líneas principales estratégicas era el potenciar ese consumo kilómetro cero y de proximidad. Precisamente la clave que teníamos era en que dejara de ser una apuesta individual de cada cliente o de usuario e intentar facilitárselo. Es decir, intentar trasladar algunas claves o algunas facilidades que tiene en el mass market, trasladarlo a un tipo de compra que no suele ser. Es decir, un trabajo que hicimos en este caso para Václav Larrateguiac, lo que consistía sobre todo tenía que ver en que si hasta ahora solo compra un tipo de usuario, intentar acercarlo a un tipo de usuario que no sabe comprar en ese lugar. La manera de, si solo sabe comprar la persona que lleva 40 años comprando y que sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, si conseguimos acercarlo a que la gente que no tiene tiempo y que no sabe comprar lo pueda entender y pueda también entrar en ese negocio, lo puede conseguir. Azpeitia también hicimos un caso que era Licagunea, que era un modelo que tenía que ver con el crear un espacio permanente asociado al mercado y asociado a las baserritarras, a los que vendían en esa zona, que también va por ahí, por intentar, digamos que el incorporar a la costumbre, a las costumbres de compra de gente que tiene que irse, si no a un hipermercado, etcétera, el acercar ese comercio de proximidad. Es una manera digamos que la manera es, como decía Miguel, yo creo que es muy acertada de que la gente no compre solo desde la convicción, sino que también compre desde la comodidad, el ponérselo más fácil para que pueda ser consecuente y congruente con lo que él querría hacer. Porque si no, si se lo ponemos difícil, en ese esfuerzo se pierde un montón. Vale, creo que había otra pregunta por ahí y así, igual sí que somos ya un poco breves para que no se nos haga súper largo, pero... Por aquí, que tenía que ver con el usuario final y estabais diciendo que, claro, evidentemente el espacio que creáis al final tiene que cumplir unas expectativas, ¿no?, que estén a la altura del usuario final. Quería saber si hacéis investigación con ese usuario final, no necesariamente a través de co-creación, sino de otro tipo de técnicas, y cuándo lo incorporáis. Entiendo que tiene que haber una parte al principio, pero no sé si a lo largo de proyectos este usuario final entra y sale en algún momento. Nosotros lo solemos hacer, generalmente lo que nos solemos apoyar más es en la propia marca que lo tenga o en empresas que tienen digamos que ese enfoque más específico. Nosotros lo que intentamos es incorporar desde el inicio. Sobre todo es muy útil cuando ya existe un punto de venta que se quiere de alguna manera actualizar, mejorar, etcétera, porque es mucho más fácil el poder analizar qué es lo que no está funcionando. A nosotros es cuando nos hemos trabajado y luego pues incorporar las técnicas que todos conocemos que tienen que ver con Mysteries, con Safaris, con Shadowing, para poder precisamente entender, poniéndote en la piel de ese usuario,
cuál está siendo realmente la experiencia. Y muchas veces nos sirve para que los propios responsables de las marcas y de las empresas lo hagan, porque ellos siempre tienden a verlo desde fuera, tienden a verlo desde el negocio o desde la marca, pero desde un sentido mucho más global, estratégico, branding más puro y menos poniéndose en los zapatos del usuario y del cliente y viviendo lo que en realidad se encuentra, que no es siempre lo que según ellos debería existir. Sí, además de lo que has dicho, ¿no? A mí me gusta mucho hacer dinámicas de grupo con clientes, porque quizá hablar con o sea, en la investigación de mercado, según cómo la hagas, no obtienes realmente datos importantes, ¿no? Claro, si buscas una cosa muy puntual, puedes hacer una encuesta, ¿no? Pero a mí me gusta mucho para realmente entender lo que pasa en el punto de venta, además de la observación directa en tienda, es hacer alguna entrevista en profundidad con clientes y dinámicas de grupo. Porque entonces les das tiempo suficiente a que recuerden, se sitúen. Cuando haces investigación muy cuantitativa, seguro que os ha pasado alguna vez que os ha hecho una encuesta y ostras, me olvido de decir esto que era lo que más me molestaba de esta tienda, ¿no? Y en el momento no se te ha ocurrido. Entonces, yo creo que cuando buscas esta tipología de información que va a ser muy importante y que va a afectar mucho a nivel de inversión o toma de decisiones en el diseño, es mejor hacer técnicas cualitativas que den tiempo al cliente a recordar, a memorizar y a pensar, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Miguel. Yo te diría, nosotros, personalmente nosotros en el estudio, somos, y soy muy honesto, somos muy poco amigos de la segmentación marketingiana, muy poco amigos. O sea, es algo que se suele introducir en el briefing, que te lo suele el cliente, sobre todo el departamento de marketing, te lo suele machacar y tiene su target con su carita y su nombre y ¿no? Y le gusta jugar al pádel los jueves por la tarde, etc. Entonces, ellos trabajan porque para ellos lo necesitan seguramente para su catálogo de producto, para su métrica, para definir, o sea, su alcance, su mix de productos, etcétera, etcétera. Pero cuando llega un diseño de tienda, nosotros queremos trabajar en universal. Es decir, nosotros trabajamos para un cliente universal de 0 a 99 o a 119 años, de cualquier sexo y condición, que quiere acercarse y descubrir o disfrutar un espacio y una marca. Entonces, trabajamos con esa premisa. Que luego la marca o el negocio que tiene un target muy específico, muy claro, requiere una adaptación, eso es seguro. O sea, no es lo mismo trabajar para el sector tercera edad, o sea, el sector healthcare tercera edad, que trabajar para un Primark. Entendiendo digamos, los condicionantes de cada uno, nosotros trabajamos en universal. O sea, y creemos que empezar a trabajar un diseño desde un target específico te condiciona y no te ayuda. O sea, la experiencia nos dice que te condiciona y te limita las soluciones que puede aportar, y muchas veces esas preconcepciones vienen o de informes que no son correctos o que son obsoletos o de no haber mirado en el sitio que toca. O sea, tú tienes este target de cliente porque una métrica te está diciendo en digital o en físico que tú tienes esa tipología de cliente, pero puede ser porque no has probado a expandir tu target o porque lo has probado de una manera errónea o porque la métrica te está engañando directamente, que pasa muchas veces. Entonces, intentamos cogerlo con pinzas, coger solo lo que es necesario para el modelo, el funcionamiento del punto de venta, inherente al punto de venta, pero trabajar en universal. O sea, sí que nos llegan, sobre todo, cuanto más potente la empresa, más te llega, ¿no? Te llegan mega informes, absolutos mega informes con target, hemos llegado a ver informes de rastreo de 2.500 a 3.000 personas. O sea, han hecho 3.000 encuestas y 3.000 seguimientos en tienda a personas para ver cómo interactúan. Los patrones se repiten todo el momento. O sea, en mass market, en lujo, en el centro comercial, en una tienda de 60 y una de 180, te juro que los patrones se repiten. Hasta los tiempos y los intereses se repiten. Entonces, o sea, hay un proceso de compra universal con unas fases que responden a todo. Entonces, el limitarnos creativamente a lo que un informe o un mercado te manda, creemos que no es la mejor forma, sobre todo porque estamos pensando siempre en hacer modelos universales que puedan expandirse de una forma flexible y fácil. Entonces, es obviamente una marca que a día de hoy está trabajando principalmente en España o en Iberia. Cuando sale a Latinoamérica, su target y su objetivo va a variar, inevitablemente va a variar, y cuando salga a Asia igual. Entonces, lo hemos vivido con marcas, o sea, hablando nombre y apellido, lo hemos vivido con Hof, lo hemos vivido con Nike en su momento, o sea, marcas que
han ido expandiendo y cambiando el producto, o sea, la tipología de producto, y su target ha variado completamente. Entonces, ¿hasta qué punto te es válido? O sea, la marca, el punto de venta queda, el target cambia, pero el punto siempre queda. Puedo escapar un poco, que si no es muy aburrido si estamos de acuerdo de todo. Es decir, estando de acuerdo en mucho de lo que ha dicho, yo creo que sí que hay un aspecto que es interesante en esa análisis microsegmentado, que es cierto que tiene mucho de artificial, porque al final es crear cosas que no existen, que es cuando hemos tenido que diseñar espacios que sirvan para experiencias y recorridos que a veces son incongruentes entre sí, porque a veces lo que te encuentras es que aunque exista un único espacio, en diferentes momentos o diferentes personas van a hacer un uso muy distinto. Pasa mucho ahora en la hostelería, en el que hay esa tensión entre lo que es el consumo en el local, lo que es delivery y lo que es takeaway, ¿no? Y tienes que resolver, a veces no es tanto que sean diferentes perfiles, sino igual diferentes momentos, ¿no? Claro. Eso es. Pero puede ser distintas personas. Eso es. También, eso es. Hay una parte que viene desde la segmentación y otra parte que viene del momento. Y yo sí que creo que eso es un desafío de diseño que es muy interesante, que en mi opinión le da mucha riqueza. Nosotros es una cosa que nos da como mucho gustirrinín cuando conseguimos solucionar en un único lugar, en un único espacio, el poder dar cabida a esos diferentes usuarios con esas diferentes journeys. Era el matiz que lo iba a la contraria, era por decir la tontería, pero sí que creo que tiene interés. Sí, yo quería, sí, porque, bueno, estoy un poco de acuerdo contigo, porque la intención de consumo del momento concreto es diferente en función de lo que quiera, ¿no? Y en esa intención que lleve. Entonces va a esperar unas cosas u otras. En función de la intención, la misma persona, o sea... O distintos momentos de interacción, o sea, el usuario, puede ser un descubridor, puede ser un momento, puede ser un cíclico, o sea, estamos hablando de distintos niveles de consumidor, o distintas relaciones de consumidor con marca, o de distintos puntos de journey, pero no estamos hablando de un segmentación, estamos hablando de un journey. Si es eso, obviamente te ayuda al desarrollo, tienes que entender que cada cliente o cada consumidor tiene una fase y que tienes que actuar de una manera. Dentro de eso, si es de una edad, de otra edad... Eso es igual, es igual. Exacto, Sí, sí. porque yo creo que aquí hay una deformación profesional del de marketing que viene del mundo de la publicidad y que está creando estos estándares para proyectar un referente. Y en el retail no, en el retail es hablar de comprador. O sea, tú estás proyectando a la Nicole Kidman para promocionarle el Chanel 5 y cuando te vas a la sección de perfumería te encuentras una señora de 70 años, ¿no? Entonces, claro, en el mundo del retail tocas con la realidad y hablas de compradores, no hablas de aspiracional, ¿no? Entonces, es una herramienta del marketing que no se tiene que aplicar así al retail. Se aplica errónea, porque nosotros hemos llegado, en algunos proyectos, sobre todo a una escala un poco más comedida, hemos llegado a ver informes marketingianos en el que te dicen que su target de tienda es 30. Yo recuerdo hace 2 años un proyecto en Barcelona, su target de tienda era 35-43, o sea, lo tenían clarísimo, 35-43. Entonces teníamos que diseñar para 35-43, o sea, con todo lo ridículo que suena. Obviamente tú no diseñas para 35-43. Y de hecho, un año después de la apertura, cuando hicimos porque lo encargamos nosotros por pura curiosidad, cuando hicimos el informe, su target no era 35-43, era 23-47. O sea, hasta ahí habían acertado, ¿no? Entonces, eso te dice un poco hasta dónde tienes que tomarte en serio la información esta. Vale, pues muy bien. No sé si hay alguna otra consulta. Creo que no, sino igual va siendo hora también ya de que podamos hablar más a petit comité tomando unas cervezas. Yo quería agradecer a Miguel, Jesús y María, ¿vale? Por todo lo que nos han transmitido y nos han, yo creo que enseñado. Yo siempre digo que aprendo muchísimo por estar aquí también, por venir hasta aquí, hasta Zorrozaure, aunque os ha costado, sé que os ha costado llegar un poco, tenemos que poner más carteles por la zona. Y exacto, o más taxis. Es que venís de las grandes ciudades, entonces no entendéis cómo funciona. Gracias a ti por esta moderación que has hecho, que bueno, gracias. Ha estado genial. Y muchas gracias a IED por acogernos. Bueno, encantados. Yo me gustaría resumir con varias palabras que han salido hoy y que creo que me gustan bastante. Y si queréis que se me ha olvidado alguna, me la decís. Pero que sería estrategia, fundamental, colaboración, que me encanta, pasión, que me gusta aún más. Y creo que es cuando yo hablaba de conexión emocional, hablaba más bien de pasión. Me ha encantado también que hayamos sido súper sinceros y hayamos dicho que el retail no es sostenible,
que está bien que lo sepamos, pero que puede ser responsable. Y sobre todo, diría esto, ¿no? Que al final queremos que sea humano y que apostamos por la persona, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y yo creo que ahora, como apostamos por la persona, pues nos vamos de persona a persona y nos saludamos y nos tomamos una cervecita y les damos un aplauso a estas 3 grandes personas.